Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio a este discipulado. Hoy es 6 de septiembre de este 2022. Así es que vamos a darle gracias a Dios por siempre la oportunidad que nos da de, aunque sea por este medio virtual, uno a veces da gracias por la tecnología es muy buena. Siempre es bueno también la fraternidad, el calor, el abrazo, el mirarse a los ojos, el compartir. Todo eso es algo que nunca se va a sustituir, ¿no? Pero bueno, también por medio de la tecnología, estemos donde estemos, podemos reunirnos también y pues darnos un saludo y poder compartir, ¿no? Así es que vamos a darle gracias a Dios. Pablito, regálanos una oración ahí para arrancar, Pablito. Bueno, buenas noches, hermanos. Bueno, nos vamos a disponer para darle gracias al Señor. Gracias, Padre amoroso, Padre bueno, por esta noche que nos regalas. Gracias por las actividades de este día, por el trabajo, el descanso, el estudio. Gracias por este tiempo que tenemos para estudiarte, para buscarte, para tratar de entenderte, para disponer nuestro corazón, Señor. Gracias por los hermanos de la congregación. Te pido por las necesidades de ellos, de salud, conforme a tus propósitos, de los familiares de la congregación. Gracias por los pastores, porque siempre están dispuestos a enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer luz en la oscuridad, Señor. Ayúdanos a ser valientes a la hora de hablar tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, pero también más importante, ponerla en práctica, Señor, para ser instrumento útil para tu obra, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Todo te lo pido en el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Pablito. Amén. Bueno, voy a compartirle la pantalla. Ok. Bueno, vamos hoy yo creo que ya nos falta solo hoy y el próximo martes terminamos todo lo que es estos 3 capítulos de Mateo que hemos estado compartiendo. Y bueno, y hacemos una especie de ejercicio ahí a ver qué tanto se nos quedó, ¿no? Entonces, por eso es importante que repasen un poco, lo lean nuevamente y recuerden de pronto lo que hemos estado viendo, ¿no? Nada más como para que nos quede claro y ir cerrando, digamos, esta enseñanza que ya como lo hemos hablado y le hemos llamado el manual del cristiano. Bueno, vimos obviamente cómo es el cristiano, vimos toda la bienaventuranza, la sal del mundo, la luz, la sal de la tierra, perdón, y la luz del mundo, cómo es, cómo vive. Vimos como Jesús y la ley, Jesús la ira, Jesús la reconciliación, Jesús y el adulterio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. Y esto de Jesús y el divorcio, todavía lo tengo ahí pendiente, tal vez lo deje para el final y lo comentamos dentro de 8 días para cerrar esta parte. Vimos cómo adora el cristiano y vimos Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, cómo camina, ¿no? Que fue lo que vimos hace 8 días con los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Y esto es lo que nos falta, ¿no? Vamos a ver hoy estos 3 que están ahí marcados en verde, que dice el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro y la puerta estrecha. Y dentro de 8 días, si Dios lo permite, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y los 2 cimientos que hacen parte de cómo deberíamos actuar o cómo debería ser nuestro comportamiento con los demás, básicamente, ¿no? En todo en general encerraría lo que somos, cómo adoramos, cómo debemos comportarnos, a la larga un verdadero manual de lo que debería ser nuestra vida cristiana. Entonces, vamos a arrancar con esto de cómo actúa el cristiano con el tema del juzgar a los demás. A ver si alguno de ustedes me ayuda a leer, digamos, esta parte de Mateo 7, del 1 al 6. No sé quién quiere leer. Yo puedo leer. Ok. Dice Mateo 7, 1, 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ok, muchas gracias, David. Ok, bueno, aquí en aquí hay que considerar cómo empieza el Señor este párrafo, ¿no? Este conjunto de 6 versículos, y Él los arranca diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Que es lo que está en Mateo 7:1. Bueno, digamos, esta porción, porque este es solamente un versículo de todo el párrafo, ¿no? Esta porción, que es el versículo 1, pues muchas personas desafortunadamente lo usan de una manera errada, como un arma, digámoslo, como para silenciar a la gente, ¿no? O a la gente que los critica, o a la gente que quiere llamarlos a orden, ¿no? Obviamente interpretando a su conveniencia, ¿no? Queriendo decir, mire, ahí está, el Señor está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados, o sea, que a mí no me venga usted a juzgar, no me venga a decir si yo estoy equivocado, no me venga a resaltar mi error. Eh, Lastimosamente es una realidad. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Cuando si uno utiliza eso y obviamente cuando usted saca una porción y se presta a una interpretación personal y lo manipula, ¿eso qué es? Recuerda que lo hemos mencionado varias veces. ¿Eso es qué? ¿Qué acción es esa? No sé si me entendió en la pregunta. De un texto fuera de contexto o una herejía. Sí, es correcto, Pablito. Una exégesis, pastor. Sí, no, pero básicamente es eso, ¿no? Sin irnos a mayor interpretación, es sacar un texto del contexto, ¿no? Porque el contexto, ¿cuál es? Todos los 6 versículos que leyó Luis David, pero la gente agarra el uno y dice, sí, ve, ahí el Señor está diciendo, no juzgues para que no seas juzgado, o sea, no me critiquen, ¿no? Eso es sacar un texto fuera del contexto y recuerden que cuando uno saca el texto fuera del contexto es porque está buscando, ¿qué? Un pretexto, ¿no? O sea, y de ahí salen ya las herejías que ustedes decían, salen las falsas doctrinas, salen algunas enseñanzas y entonces eso es una enseñanza muy fuerte en las iglesias, ¿no? De que no se puede juzgar, que solo Dios puede juzgar. Ahora, yo les digo a ustedes esta pregunta, eh, esta afirmación, solo Dios puede juzgar, ¿verdadero o falso? Depende de qué Creo clase de que, juicio sea. creo que es falso, pastor, ¿Por qué falso, Milton? porque Juan 7:24 nos enseña también a juzgar, bueno, no lo puedo recitar como está, pero sí, yo entiendo que sí podemos juzgar con justo juicio, ¿verdad? Pero es que Con acuérdate, conocimiento. si yo te digo a ti que solo Dios puede juzgar, si eso es falso, porque tú dices, no, si la palabra también dice que nosotros podemos juzgar, entonces es falso que solo Dios puede juzgar. Entonces ahí entra lo que decía Marquito, ¿no? Depende, ¿ah? ¿Acuerdan cuando yo les decía, les he puesto ejemplo a ustedes que, por ejemplo, si a uno alguien le dice fariseo, usted es un fariseo, y uno diga, depende, ¿ah? Depende de la definición de fariseo que usted diga. Si usted me dice fariseo, porque yo soy un intérprete, un maestro de la ley, pues gracias, es un halago, ¿ah? Pero si usted me está diciendo fariseo porque soy hipócrita, pues no, no te lo acepto, porque realmente no estoy de acuerdo con esa definición. ¿Usted me entiende? Entonces, eh, es verdadero, Milton, si el juzgar de que estamos hablando es juzgar para salvación, porque para salvación solo Dios puede juzgar, o nadie más puede juzgar. Pero si es en juzgar en términos de lo que dice Milton, que está en Juan, dice que juzguemos. O sea, de hecho, el cristiano no solamente está capacitado para juzgar en la línea de la opinión, ¿ah? En la línea de emitir un juicio, un criterio, corregir. En esa línea sí podemos. Pero entonces cuando digo, solo Dios puede juzgar, entonces uno dice, ¿verdadero o falso? No la puedo contestar. Defíname qué juzgar, bajo qué línea. No, juzgar como opinar. Ah, bueno, falso, porque el cristiano también puede juzgar. No, juzgar para salvación, verdadero, solo Dios puede juzgar. Entonces, depende, ¿no, Milton? De la definición de juzgar que estemos hablando. Ok, Correcto. entonces, pero sí, estamos claros con que
ahí no dice, el Señor dice, no juzguéis para que no seas juzgados. Él no está diciendo ahí con solo ese versículo de qué tipo de juicio está hablando, ¿no? Entonces, la gente dice, si ve, solo Dios puede juzgar, entonces solo Dios conoce mi corazón, o sea, usted no hable, calladito, entonces lo que usan muchas iglesias para silenciar a la gente, ¿no? Entonces, ahí hay que entender dos cosas, primeramente en esto de no juzguéis para que no seas juzgado, dos puntos que son bien importantes, ¿no? Lo primero es que el Señor no está prohibiendo todos los juicios, o sea, él no está diciendo no juzguen, simplemente está diciendo no juzguen para que no sean juzgados, pero ahí viene después un contexto, ¿no? Porque de hecho, en este sistema en el que vivimos, en nuestra vida diaria, en todo, los juicios son muy importantes, o sea, y no solamente importantes, sino que son necesarios precisamente para que se imparta justicia, ¿no? Los juicios son claves, digámoslo, a la hora de implantar algunas penas y todo eso. Y no estamos hablando de salvación, ¿no? Porque cuando a una persona la llevan a un juicio en lo natural y la condenan a 10 años de cárcel, no necesariamente esa persona está siendo condenada espiritualmente, está siendo condenada en lo natural, bajo las leyes naturales, y debe ir a una cárcel natural, ¿no? Pero nosotros conocemos muchos casos de gente que está en cárceles naturales con condenas naturales, pero que dentro de la cárcel tienen su encuentro personal con el Señor y adquieren una libertad que es espiritual y se libran de una condena espiritual, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Pero los juicios en general son necesarios para impartir justicia tanto en la sociedad, son necesarios obviamente para medir el desempeño de una persona en la empresa. A uno, los que somos empleados, de vez en cuando nos evalúan el desempeño y los jefes de uno, de acuerdo al cumplimiento no de los objetivos, emiten un juicio sobre cuál es el desempeño de uno, ¿no? Y mucha gente por salir, nosotros en Colombia decimos, lo rajaron, lo corcharon o salen mal en ese juicio, a veces hay gente a la que despiden inclusive, ¿no? Y también en las iglesias, pues es necesario, ¿no? Para implantar, aplicar disciplina, para cuando las personas están desviándose del buen camino o haciendo cosas, sean o no sean pecados de muerte, es necesario por medio de un juicio o de un criterio o de técnicas o normas disciplinarias, pues enderezarlos, ¿no? De hecho, mire lo que dice 1 Corintios 5:1. Recuerden que esta es una situación que se da varias veces, no sé si me han escuchado, de que la iglesia de Corinto es una iglesia que tenía, no que tenía, sino que tenía muchos problemas que son los mismos problemas que tienen las iglesias hoy en día. Era un problema de pecado serio dentro de la iglesia, que inclusive era un pecado tal que el mismo Pablo dice, oiga, pero es que si ni siquiera entre los gentiles se ve tal cosa, ¿no? 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, pero no es cualquier fornicación, dice él, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, está bien, entre los gentiles hay fornicación, pero esta que hay aquí en la iglesia, oiga, pero que eso ya es otro nivel. ¿Por qué? Porque había una persona que andaba con la mujer del papá. Entonces, ¿me entiende? Eso dentro de los gentiles es tremendo. Ahora, no quiere decir que no se vea, pero que eso se vea en una iglesia fatal, ¿no? Entonces, Pablo les dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué quiere decir? O sea, están haciendo los de la vista gorda, o sea, ¿me entiendes? Están como quien dice, bueno, me doy cuenta, pero hagámonos los locos, ¿no? Entonces les dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Como quien dice, ¿no debieron ustedes haber hecho algo, haber dicho algo, haber juzgado, haber opinado? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, pero ya como presente he juzgado, o sea, al que tal cosa ha hecho. ¿Qué hizo Pablo? Pues tomó una decisión, ¿no? O sea, hablen con la persona, traten de disciplinarle, si no quiere, pues he juzgado, he tomado una decisión. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Se acuerdan ustedes que era que tal sea entregado a Satanás? ¿Se acuerdan eso? Que lo saquen de la comunidad. Que lo saquen de la iglesia. No está hablando él ahí de que, listo, se fue al lago de fuego y todo eso, asunto, porque una persona que es apartada, digamos, de la iglesia, pues obviamente tiene posibilidad de inclusive arrepentirse. Pero si llega un momento en que después de algunos procesos de disciplina,
no lo hace, pues dice que el mismo sea entregado a Satanás, ¿verdad? Que el mismo sea sacado de la congregación, ¿no? Entonces, es importante, ese tipo de juicios son claves, porque mire lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, bueno, estoy asombrado de que con tal cosa que está pasando ustedes estén envanecidos, ¿no? O sea, me tocó que a mí meter mano para juzgar, ¿no? Cuando ustedes deberían de haberlo hecho. Entonces, el Señor no está prohibiendo todos los juicios ahí en eso que está hablando. Entonces, Él dice ahí, pero tenemos que tener bien claro, obviamente, que el objetivo, o sea, el objetivo de esto de juzgar, bajo esta misma línea, de poner disciplina, de corregir, de hacerle ver a la otra persona las cosas, pues siempre tiene que ir enfocado en algo, ¿no? El foco siempre tiene que ir buscando, obviamente, que la persona se arrepienta y después de ese arrepentimiento, obviamente, que se restaure, ¿no? O sea, para nada nos interesa a nosotros como iglesia, digamos, porque concentrémonos en la iglesia o en lo espiritual, porque todo lo que les dije ahora de cuando uno le miden el desempeño en la empresa y la sociedad y todo eso es natural, ¿no? Pero lo que nos ocupa ahorita es lo espiritual, entonces pensemos en las cosas espirituales, ¿no? Siempre el objetivo del juicio, o sea, acuerden, cuando hablo de juicio ahorita estoy hablando de opinión, de corregir, de disciplinar, siempre tiene que ir enfocado en esas dos líneas, ¿no? Que la persona proceda al arrepentimiento y que se restaure, no para condenación. Ahora, ¿por qué no para condenación? Porque solo Dios, solo Dios Exacto. O sea, le entonces condena. ya les quedó claro eso. Eso realmente no es algo que, bueno, si alguien no lo tenía claro, pues obviamente cuando usted le digan, es que nadie, solo Dios juzga, pero solo para condenación, ¿no? Solo Dios, porque si es juzgar, como opinar, corregir, disciplinar, el cristiano no solamente está llamado a hacerlo, sino que Dios espera que lo hagamos, ¿no? O sea, lo tenemos que tener claro. Ok, Pastor. sí. O sea, ahí leyendo todo el contexto de Mateo 7, entonces uno podría decir también que uno puede, como cristiano, discernir en vez de como la opinión, que nosotros estamos capacitados para discernir entre lo santo, lo profano, lo que está bien, parte de Bueno, es que discernimiento. es que Milena la tengo aquí muy cerca. Entonces, el tema es, bueno, cuando Milena, cuando habla de discernir, ya decir, porque entonces ahí nos podríamos ir a otro nivel, que alguien diga, ah, pastor, pero es que si usted me, o por ejemplo, si tomáramos lo que Milena dice, es que si usted me dice a mí que para yo poder juzgar tengo que tener el don de discernimiento de espíritu, entonces salado, porque yo no tengo el don. Yo habrás pena diciendo de mí mismo, mucho menos de los demás. ¿Me entiende? Entonces, no es tanto eso, mire, sino es con la información que tenemos, obviamente, de lo que es lo que agrada a Dios con nuestro nivel de fe. Acuérdate lo que hablamos el domingo de que el que profetiza, hágalo conforme a la medida de su fe. De acuerdo a la información que tenemos, a nuestra capacidad, nosotros podemos, sí, podría ser discernir o, por ejemplo, entender cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona está en fornicación, pues uno no necesita tener el don de discernimiento de espíritu para saber que eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, más que tener esa capacidad de discernir, es tener como, primero, ser un atalaya, ¿no? Acuerden que los atalayas son personas que tienen ciertas capacidades de ver lo que otros no ven, ¿cierto? O sea, ver el peligro, ver las cosas porque han sido entrenados o porque tienen la información. Entonces, vemos el peligro, inmediatamente uno advierte, ¿no? Hace sonar la trompeta con un sonido cierto. Pero ¿basado en qué? En la información que tenemos. Entonces, por un lado, podría ser discernir, entendiendo que discernir es como separar o separar algo que es de un tipo y de otro, ¿no? O sea, separar en dos, ¿no? Discernir. Pero no es el don de discernimiento de espíritus como tal que conocemos, sino poder entender por medio de la información que tenemos qué es agradable delante de Dios y qué no. Y si la otra persona no lo ve así, pues por lo menos hacérselo ver, ¿no? Ok, bueno, entonces sabemos Pastor, que sí. Pastor, disculpe, es que a mí como que no me queda claro. ¿Usted me puede dar un ejemplo cuando usted dice que solo para salvación? Es que como que no me entra en la cabeza. O sea, lo que pasa es que recordemos, Mari, que digamos, una persona se condena, digamos, ya no tiene chance de nada cuando una persona muere físicamente sin haber recibido a Cristo, o sea, negando a Dios. Esa es la única, digamos, ahí no hay nada que hacer, ¿no?
Mientras la persona esté viva físicamente, siempre va a tener oportunidad de entregarle su vida a Cristo y a tener la salvación. ¿Qué es tener la salvación? Nacer de nuevo, que la sangre de Cristo lo limpie a uno de todos pecados y que obviamente uno reciba su salvación. Y si uno se mantiene así hasta que muera físicamente, pues tú te salvas. ¿Y te salvas de qué? De una condenación eterna, ¿cierto? ¿Quién da la salvación? El Espíritu de Dios, Dios mismo, ¿cierto? Porque nadie más te va a salvar. A ti no te va a salvar ni un pastor, ni te va a salvar el que tú vayas a cierta iglesia, ni te va a salvar el que tú ofrendes X cantidad de dinero, ni te va a salvar lo que haga, ¿no? Si tú no recibes a Cristo, no te vas a salvar. Todas esas obras no te van a servir. O sea, tú primero recibes al Señor y porque eres salva comienzas a hacer toda esa serie de cosas, ¿no? Pero solo Dios te puede salvar. Solo el tener el Espíritu de Dios te puede generar a ti la salvación. Ahora, ¿por qué se le llama juicio o juzgar en ese sentido? Porque dice la palabra que es necesario que todo hombre o mujer mueran una vez y después de que han muerto, procedan o vayan al tribunal de Cristo para ser juzgados, o sea, espiritualmente, ¿no? De acuerdo a lo que hicieron en su vida. Entonces, ¿qué es cuando uno va a un juicio? ¿Qué es lo que le dicen? Bueno, culpable o inocente. Si es culpable, va en lo natural, ¿no? A cumplir una condena, ¿no? En lo natural. Si es inocente, va libre y vaya disfrute de su libertad o disfrute de los beneficios de ser libre. En el juicio de Cristo, el tribunal de Cristo, bueno, es casi lo mismo, ¿no? Estar ahí para que uno responda, bueno, al final, ¿qué? Murió con Cristo, le entregó su vida al Señor, o sea, todo eso, bueno, va a disfrutar de los beneficios que es el morir con Cristo, y si no, pues va a sufrir las consecuencias de morir sin Cristo, que es una condenación eterna. Eso es condenación, o sea, eso solo Dios lo puede hacer. Cuando estamos hablando acá de emitir un juicio, porque juzgar es opinar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo pudiera ver la foto de Mari ahí, yo le diría, mira, Mari está con, o bueno, hacemos un ejemplo aquí los que estamos aquí. Por ejemplo, yo veo a Marquito, digo, miren, Marquitos ahí con su manito en la cubamba y sus gafitas, parece que es una persona interesante, intelectual, tiene una camiseta azul, la barbita blanca. Entonces, lo estoy juzgando, ¿ah? Estoy emitiendo un juicio sobre él, una opinión. O sea, estoy dando mi opinión sobre él, ¿no? Entonces, él no podría decirme, pastor, pero no me juzgue porque solo Dios puede juzgar. Entonces, yo le digo, sí, para salvación, o sea, para una eternidad ya. Pero aquí, en lo natural, yo puedo emitir mi juicio de lo que veo, mi opinión, cómo veo las cosas. Entonces, eso que dije de Marquitos, pues era algo natural, ¿no? Algo de su apariencia. Pero igual, en la iglesia, cuando uno ve a una persona que está caminando en pecado, o sea, una persona que está, por ejemplo, o que fornica porque está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, o porque uno se da cuenta que es una persona que miente, o porque uno se da cuenta que es una persona que es esclavo de algún pecado como tal, o que practica la pornografía, o que la prostitución, cosas que sabemos que son pecados de muerte. Esa persona obviamente no tiene la salvación, ya, y si muriera así ya está condenada, pero eso es entre ella y Dios, es problema de ella. Pero nosotros, digamos, como cristianos, viendo eso, que sabemos que esa persona, si le hacemos caer en cuenta, si le advertimos, si hacemos nuestra labor de atalaya, le podemos hacer cambiar el rumbo. Nosotros podemos juzgarla. ¿En qué sentido? Opinar, decirle, vea, usted está en pecado, arrepienta, se le entregue de su vida al Señor. Y entonces esa persona me podría decir, pero ¿por qué me juzga? Si usted, solo Dios me puede juzgar. Sí, para salvación. Yo lo que le estoy diciendo no la va a salvar a usted, pero le estoy dando mi opinión, estoy emitiendo un juicio, o sea, un concepto, lo que yo veo, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros sí podemos juzgar, Mari, o sea, en la línea de opinar, y de hecho el Señor no solamente espera que lo hagamos, sino es una obligación de todo cristiano el juzgar, pero ahorita vamos a ver que no es juzgar por juzgar, ¿ah? No es que si yo quiero, por ejemplo, que yo hable de Mari y diga, mira, es que Mari hoy no se peinó y todo eso, pero resulta que pero a los que tienen sus cámaras prendidas, sí, inclusive a Paula, la foto que tiene ahí, yo puedo dar mi opinión sobre ella. Bueno, se ve muy tranquila, muy intelectual, ¿me entiendes? Eso es juzgar con juicio justo, con información, con conocimiento de causa. Entonces, ahorita lo vamos a profundizar más. Pero en el Pero, tema de la salvación, solo Dios es el único que te puede decir que si lo tienes a Él, vas a una eternidad con Él. Si te mueres sin Él, a una eternidad sin Él. ok, Sí, amén. pastor, pero si uno se da cuenta de que hay un cristiano llevando una doble vida
y no le dice nada, que digamos, en el caso de uno, o sea, y uno no dice nada, nada más sabe que está llevando una doble vida. Ahorita lo vamos a ver, pero adelantándome, bueno, alguien que le quiera responder a Mari ahí, que está más adelante, ahora que lleguemos lo reafirmamos, pero ¿qué le podríamos decir a Mari los que ya, o alguien que tenga la respuesta? Espero que hayan entendido la Que es pregunta. cómplice. Bueno, sí, es Sí, una especie de complicidad, pero pastor. bíblicamente, ¿cómo le podemos responder? Sí, Bueno, dale, Pablito, y si no yo. dele Marquitos, no hay problema. Yo como uno, para no meterse en problemas, siempre es amparado a la palabra. Hay una parte en que dice que al hermano se le llama aparte y se le dice que, vea hermano, a mí me parece que usted está mal por esto, esto y esto. Si la persona no hace caso y sigue y continúa en eso, se llama a los testigos de la iglesia, que delante de ellos se le dice, vea, es que mi hermano está así, 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 ¿no? Y tampoco hace caso, entonces es cuando yo creo que se saca de la comunidad. ¿Está así, pastor? Bueno, eso que Marquito acaba de decir es más que todo las instrucciones de cómo se debería manejar conflictos entre personas de la iglesia, ¿no? Pastor. Bueno, vamos a ver qué dice Pero Pablo. de igual manera saldría a la luz tarde o temprano. Ahorita te vamos a contestar, Mari, tranquila. De hecho, eso está ahí más adelante que yo lo tengo porque eso hay un versículo Pastor. exactamente que te contesta a ti toda esa pregunta, ¿no? Dígalo, Pablito, pero dígalo con alegría. Sí, señor, con alegría. Vea, es obligación de nosotros, pues eso no es juzgar, eso es hacerle ver a la persona que está en pecado. ¿Por qué? Porque si no la palabra dice que digamos, si esa persona se muere en pecado, esa sangre nos las va a cobrar a nosotros el Señor. Ok, pero eso sí es juzgar, Pablito. Juzgar como juicio, como opinión, ¿no? Entonces, Mari, adelantándome un poquito, en el libro de Ezequiel hay una parte, una porción que dice que si uno ve a un hermano que está en pecado, o a una persona que está en pecado, y si que uno debe, o sea, es nuestro deber como atalayas, hacerle ver que está en pecado. Si esa persona se arrepiente, pues nosotros habremos librado de nuestras manos ese asunto, ¿no? Porque ya hicimos lo nuestro. Ahora, si uno ve una persona que está en pecado y uno no le dice nada, esa persona, por cierto, morirá por su pecado, porque uno no va a cargar el pecado a la persona, pero esa sangre se nos cargará a nosotros. O sea, no quiere decir o no dice la palabra que si yo veo a una persona que está en pecado y no le digo nada y esa persona muere en pecado, entonces yo voy a perder mi salvación porque la palabra no lo dice, ¿entiendes? Yo no voy a morir por el pecado de la otra persona. Pero cuando dice que esa sangre se le va a cargar a uno, es que uno va a tener eso ahí, ahí digamos, como puntos menos, digámoslo, como cosas ahí como que, así como uno puede hacer puntos para galardones, como que esas cositas le quedan a uno sabiendo que uno pudo haber hecho algo bueno y no lo hizo, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, pero sí lo que dice Mari, o sea, que si tarde o temprano va a salir a la luz, pues algunas cosas salen, otras no necesariamente, ¿me entiendes? Que fue lo que hablamos ahorita con lo que le leí de Pablo y la iglesia de Corinto, que había un pecado ahí tremendo que todo el mundo lo sabía, porque era un pecado que ni siquiera entre los gentiles se veía. Y entonces Pablo les dice, pero ¿por qué están ustedes tan envanecidos? ¿No deberían más bien haber dicho, como en el tema que estamos hablando, no deberían ustedes haber juzgado a esa persona, haberle llamado aparte, o por ejemplo, como dice Marquitos también, haberla reconvenido y si esa persona se arrepiente, pues qué bueno, te ganaste un hermano para ti o llevaste a alguien a los pies de Cristo o hiciste un milagro, resucitaste un muerto. Ahora, si esa persona no quiere y sigue ahí en la congregación y nosotros vemos que realmente es un peligro para la iglesia porque estás causando disolución o dando mal testimonio, pues sí, hay que reunir ahí al grupo de personas y todo eso y al final tomar la decisión que tomó Pablo, que fue que él mismo se ha entregado a Satanás, a sacarlo de la iglesia. Pero siempre recuerden, el camino del juicio en esta línea es que la persona se arrepienta y que se restaure, ¿no? Porque de nada ganamos que se arrepienta si después la vamos a dejar sola. Entonces hay que instarla siempre a que se restaure, ¿no? Pero sí, la respuesta, Mari, es, si uno ve a una persona que está en pecado y está al alcance de uno, ojo, está al alcance de uno porque muchas veces no está al alcance de uno. Tenemos que hacerle ver las cosas para que esa persona se arrepiente y se restaure, ¿no? Ahora, si esa persona no quiere arrepentirse y restaurarse, pues ya uno hizo su parte
esa persona morirá por su pecado, pero la sangre no se nos cobrará a nosotros. Pero entonces no sé si te quedó claro que, no sé si te quedó claro, Mari, que para salvación solo Dios puede juzgar, solo Dios es el juez ahí que puede, que nos da o nos da la salvación eterna, ¿no? Pero para acá, para disciplina, para correcciones, para reconvenir, para amonestar, para todo eso, nosotros sí podemos juzgar, ¿no? En esa línea. No sé si te quedó claro. Ajá, y cuando se trata de juzgar, estamos hablando de personas creyentes, no de inconversos. Estamos, no, porque entonces lo que dijimos ahorita, de que si tú ves a alguien en pecado, pues esa persona no es un inconverso, ¿no? O sea, por más que diga que cree en Dios, pero si está en pecado, está en pecado, ¿no? Tanto para uno, para nosotros, porque ahorita lo vamos a ver, y tal vez me adelanto un poco, ¿no? Eh, si uno es cristiano y uno le ha entregado su vida al Señor, nosotros somos, cuál es nuestra categoría? O sea, acuerden que entre los estados, es que ahí les digo la respuesta, entre los estados espirituales del hombre, ¿cuál es nuestra categoría? Nosotros, en qué nivel estamos? ¿Entre qué? No entendí la Acuérdense pregunta. que hay tres estados espirituales del hombre, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles son esos tres o no? Natural, El hombre natural, ¿qué más? el carnal, Carnal espiritual. Ah, sí. Acuerden, ¿no? Vamos a tener que volver otra vez sobre esas primeras lecciones. Hay tres estados espirituales del hombre. Está el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El hombre natural, el que no tiene nada que ver con Dios. El cristiano carnal, el que le ha entregado su vida a Cristo, pero que no ha renovado la mente. Entonces todavía tiene una mente carnal, aunque es cristiano porque le ha entregado su vida al Señor. Y está el cristiano espiritual, aquel que tiene la mente de Cristo. Y entonces la palabra dice que el espiritual todo lo juzga y no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque el espiritual ya fue carnal y ya fue natural, entonces entiende los demás, ya estuvimos ahí, nosotros podemos juzgar, entre comillas, a la gente que está en pecado porque nosotros ya estuvimos ahí, nosotros entendemos eso y sabemos qué es lo que esa persona tiene que hacer. Entonces, en general, Mari, juzgar en esa línea tanto a moros como cristianos, ¿no? O sea, si es una persona que está en pecado, obviamente para que se arrepiente y se restaure. Si es una persona de la iglesia que está con actitudes, digámoslo así, que contristan a su espíritu o que podría poner en peligro su propia relación con el Señor, también estamos llamados a juzgar o a emitir un juicio o poner orden, ¿no? Porque eso es parte de la disciplina. Está bien, pastor. Gracias. Ok, bueno, ahorita lo vamos a ir retomando porque creo que más adelante está algo de eso. Sí. si por decir algo uno le da, bueno, puede ser amigo, puede ser conocido y uno le da como ese temor, eso, uno puede acercarse si es que la persona está en una iglesia o es, entonces se puede acercar a una persona como al pastor y comentarle o eso ya sería como chisme o no, porque si tenemos un juicio justo, digamos que sí sabemos que está mal, entonces sería esa opción o no, que uno no quiere exponerse o entrar en alguna discusión o no. Pues podría ser, o sea, ahora la pregunta del millón que dice Milena es, ¿en qué medida si uno ve que algún hermano está, digamos, como saliéndose del canasto, haciendo cosas, si uno en vez de ir con el hermano a hacerle ver las cosas, entonces uno dice, no, pues que no tengo la confianza o tal vez por lo que yo conozco del hermano es cerrado y a mí no me va a hacer caso, entonces mejor le comento al pastor y que el pastor se eche esa bronca. O sea, eso no es como caer en chisme, ni mucho menos, siempre y cuando la información sea verídica, ¿no? No que a uno le vengan como pastor y decir, pastor, que a mí me parece, güey. No sé, yo tengo la sospecha. No, a mí no venga con sospechas. Si estamos seguros y todo eso, o por lo menos, pastor, ¿usted por qué no averigua? Porque a mí me parece, esa sería otra cosa, ¿no? Pero yo creo que no sería malo, o sea, somos un mismo cuerpo, acuérdense que somos un cuerpo, somos una familia, y como cuerpo lo que a uno le pase a un miembro del cuerpo le tiene que doler al otro, ¿no? Mírenlo en el cuerpo de cada uno de nosotros, si a uno le duele el dedo gordo del pie, hasta el pelo le duele, ¿ah? ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. Entonces, ese dolor, si es siempre y cuando, como lo vamos a ver ahora, siempre y cuando la intención sea sana, ¿no?
sea motivado por el amor, ¿no? Que uno tiene de la persona o algo así, pues que no sea algo así como para fastidiar y para, ¿me entienden? Pero ahorita lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Ok, bueno, entonces, ¿por qué no para condenación? Porque solo Dios puede condenar, ¿no? Entonces, recuerden nada más lo que estamos viendo aquí, cuáles son qué es lo que el Señor nos quiere, prácticamente que entendamos ahí dos puntos importantes, que Él no nos está proveyendo todos los juicios, o sea, los juicios son necesarios, como le decíamos ahora, y por otro lado, que lo que hablamos ahí, que no debemos confundir el juzgar para salvación, obviamente, porque solo Dios con corregir, ¿no? O sea, obviamente sabemos, ya lo entendimos ahorita y lo discutimos mucho, que solo Dios nos puede juzgar realmente para salvación, porque, inclusive porque Él conoce mucho más allá de lo que ve la gente, conoce nuestro corazón. Hay gente que dice, es que Dios conoce mi corazón. Digo, más bien eso, exactamente, como Dios conoce el corazón de nosotros, es algo que deberíamos estar tan preocupados de realmente estar ahí, ¿no? Entonces, solo Dios puede juzgar verdaderamente a nosotros porque conoce más allá de lo que la gente ve, ¿no? Pero eso no quiere decir que el Señor no use personas para corregirnos, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien se le acerque con una corrección, algo que a lo mejor, dependiendo del testimonio que usted tenga a la persona, ¿no? Porque si a mí viene a amonestarme o a corregirme alguien que yo sé que está peor que yo, pues imagínense, ¿no? Pero el libro de Proverbios sí nos dice, Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Ahora, ¿ustedes se acuerdan en lo secular? Este proverbio hay un dicho en lo secular que uno lo repite. ¿Cuál es? El que escucha el consejo llega viejo. Sí, que el que no escucha consejos no llega viejo. Le enseñan a uno, ¿no? Entonces, mire que todo eso está escrito aquí, ¿no? Escucha y conseja. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Entonces, está claro ahí, ¿no? No confundamos el juzgar para salvación con corregir, ¿no? Que es lo que la gente usa. Es decir, no, a mí no me venga aquí a corregir porque solo Dios es el único que conoce mi corazón. No, no, no. Si usted tiene a la autoridad, y cuando hablo de autoridad, que usted tenga un testimonio que lo respalde, una imagen, usted puede amonestar. Ahora, ¿qué es lo peor que le puede pasar a uno cuando uno amonesta o corrige a alguien? Se enojen con uno. Que se Eso es enojen una. o que no tomen en cuenta el consejo, ¿no? Pues ya, como quien dice, ¿quién sale perdiendo ahí? Pues habría que ver quién sale perdiendo. Entonces, ok, entonces básicamente lo que el Señor nos está haciendo entender con esos textos que acabamos de ver ahorita es que cuidémonos básicamente si estamos emitiendo un juicio y lo que dice Santiago 2.4 es que no nos convirtamos en jueces con malos pensamientos, ¿no? Que mire, Santiago 2.4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, evitar eso, ¿no? Y que por medio de eso, pues hagamos distinción entre las personas, ya sea por su apariencia, por su comportamiento, por su manera de pensar. ¿Ustedes qué entienden por eso? ¿Qué entienden ser jueces con malos pensamientos que dice Santiago ahí? Que no nos hagamos jueces con malos pensamientos. Y que tiene que ver con eso de que estemos haciendo asesión de personas, ya sea por lo que aparentan o por su comportamiento o por la manera en la que piensan. ¿Qué creen ustedes que es ser jueces con malos pensamientos? Ya ustedes saben qué es ser un juez, ¿no? ¿Qué es un juez? El que imparte justicia. El que emite un juicio, ¿ah? Que ya sabemos que hay dos tipos de juicios. Hay juicios para salvación, que solo Dios puede juzgar, es el único juez, pero hay otro tipo de juicios que es para amonestación, disciplina, etcétera. Entonces, en esa línea nosotros podemos ser jueces, ¿no? Pero ¿qué sería para nosotros ser jueces en la línea nuestra de malos pensamientos? Juzgar sin conocimiento, No pastor. tener información. Sí, por ahí anda, ¿no? O sea, entendiendo que los pensamientos, pues ¿de dónde vienen los pensamientos? De la mente, ¿no? De lo que tenemos, de la información que tenemos en nuestra mente. Entonces, ser jueces de malos pensamientos es juzgar con mala información, ¿no? O sea, exactamente lo que dice ahí, que nosotros podamos juzgar a una persona por lo como se ve o como se comporta sin que realmente la conozcamos a fondo, ¿no? Ok, entonces, cuando el Señor nos dice que no juzguemos, ¿a qué se está refiriendo entonces? Entonces, hay varias cosas, ¿no? Primero, a que nos cuidemos de un juicio superficial, ¿no? Que ya lo hemos estado hablando aquí. Recuerden, ahorita que hicimos esta discusión, entramos en algunos de estos temas. Entonces, lo primero que nos dice él, vea, no juzguen. ¿Pero a qué se refiere? Entonces, primero, cuídense de un juicio superficial, es decir, por apariencias, ¿no? Nada más, Juan 7:24, que era lo que decía Milton ahora, no juzguéis según las apariencias, sino que juzguen con un juicio justo. Es decir, un juicio justo que es
con conocimiento de causa, con bases, no por sospechas, ni mucho menos. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Ya les di la respuesta ahí, que es juzgar con un juicio justo, ya lo discutimos ahora, con base, con fundamento, ¿no? Que no nos pase lo que le pasó a Simón, ¿se acuerdan del fariseo aquel cuando la mujer llegó ahí del Señor a ungirle sus pies y todo eso que, ¿se acuerdan de la historia, no? Que él le dijo, wow, si este fuera un profeta, sabría quién es esa mujer que lo está tocando y que es pecadora, ¿no? O sea, él la está juzgando, él está dando su opinión con base en lo que ve de la mujer o, lo que, o la imagen que tenía de ella, ¿no? Pero él no sabía realmente lo que había en su corazón y con qué actitud ella vino a los pies del Señor y obviamente todos conocemos la historia, ¿no? Que el Señor le perdonó sus pecados porque vio en ella tanto amor y cuando hay mucho amor es porque hay mucho arrepentimiento y mucho se le perdonó, todo lo sabemos, ¿no? Pero entonces, eso es una de las cosas que el Señor quiere que nosotros evitemos, ¿no? O sea, no emitamos juicios, como dice aquí, superficiales, ¿no? O sea, por apariencias en pecado, o sea, cuidémonos de eso más bien y cuando dice, por eso, no juzgue para que no sean juzgados y después todo lo que viene, ¿no? Entonces, ¿de qué más nos está diciendo que nos cuidemos? Bueno, obviamente de un juicio hipócrita, ¿no? Todos sabemos lo que es un hipócrita, ¿no? A puras apariencias, ¿no? Comprender que cuando uno señala el pecado de alguna persona, cuidado y la persona que está señalando no está en lo mismo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de lo que siempre nos enseñaba el pastor o algo así que quedaba, ¿no? Que cuando uno señala, ¿se acuerdan? Cuando uno señala a una persona, bueno, hay tres dedos que lo señalan a uno, ¿no? O sea, si yo señalo hacia allá, miren, hay tres deditos que me señalan a mí, ¿no? Y hay uno que apunta para arriba, ¿no? Que hay alguien arriba que me está viendo, ¿no? Entonces, entender eso, todo esto que tiene que ver con los juicios y las enseñanzas, porque no solamente lo que leímos en Mateo, sino que también están otros, de hecho aquí hay 3 versículos, ahorita los vamos a leer, tienen que ver mucho con esto del juicio hipócrita, ¿no? Y ese es el trasfondo realmente de la enseñanza que el Señor nos da. Mire, por ejemplo, Mateo 3 que leímos ahorita. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la de tu propio ojo y entonces verás bien la de tu hermano para que le ayude. Entonces, hipocresía, ¿no? Estar señalando a los demás de algo que a lo mejor la misma persona está cometiendo, ¿no? Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué tú que juzgas haces lo mismo? ¿Me entiendes? Hipocresía. Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Entonces, cuidarnos de ese juicio, ¿no? O sea, y nosotros los que estamos aquí sabemos que eso no podríamos decir que esto abunda, sino que esto sobreabunda, ¿no? O sea, hay gente que es buenísima para hacerle ver los errores a los demás, los pecados, lo que sea, pero no se pueden ver a sí mismos. Ahora, ¿por qué pasa esto? La misma palabra no responde. En un salmo, ¿se acuerda que hay un salmo que dice, ¿quién reconocerá sus propios errores? Nadie, ¿no? Nadie. ¿Por qué? Hay mucha soberbia, es muy complicado que uno vea los errores en uno mismo y por eso es que hay un pasaje también que dice que hay muchos caminos que uno cree que están buenos. Pero ¿qué pasa? Son caminos de muerte, ¿no? ¿O no han conocido usted gente, usted, vea, yo no sé, yo he visto gente, o sea, que uno sabe que está mal y así, mirándolo a los ojos, a uno dice, no, pastor, yo estoy bien. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué puede hacer uno ahí? Si una persona no reconoce sus propios errores, ¿qué podemos hacer? O sea, pero es que tú estás mal, o sea, yo, no, pastor, no, yo estoy bien, yo estaba agarrado de las cositas del Señor. Y uno sabe que andan en pecado, ¿no? Entonces, ¿me entiende? Pasa eso, ¿no? Entonces, hay que cuidarse de ese juicio hipócrita, ¿no? O sea, recuerde, ese es uno de los cuidados que el Señor nos está pidiendo, ¿no? Entonces, básicamente el énfasis de esas enseñanzas del Señor que tienen que ver con el juicio, que están estos diferentes, ya sea por boca de él o por boca de Pablo, es básicamente que nosotros podamos reconocer, pesarnos a nosotros mismos primero antes de emitir un juicio, ¿no? Porque acuérdense que lo que a uno le respalda el juicio, la opinión, es la imagen, ¿no? La credibilidad. Por eso yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando uno va a hablar con alguien que uno le dice, mire, si es que yo tengo credibilidad con usted, de hecho esas son palabras muy usadas por el pastor Tibor, los que han estado con consejería con él o le han pedido un consejo, él siempre dice eso, mire, si en algo yo tengo credibilidad contigo, te doy este consejo.
Y es que esa es una carta de presentación, ¿no? O sea, la imagen que pueda tener la persona que te está emitiendo el consejo, ¿no? Entonces, básicamente el Señor está diciendo, cuidémonos en eso, ¿no? Juicio hipócrita, ¿no? ¿Qué otra cosa nos pide que nos cuidemos? Del juicio severo e implacable, ¿no? O sea, que es otra cosa, ¿no? A veces, aparte de hipócrita, es implacable el asunto. Nosotros como hijos de Dios, o sea, estamos llamados a qué? A corregir, pero que eso sea con misericordia, mansedumbre, que el pecado se corrija, acuérdate, con misericordia ahí y verdad, ¿no? Las dos cosas equilibradas, ¿no? Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino más bien que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, ¿no? Entonces, él deja claro eso, ¿no? Eh, Deja clarito eso. Hay gente que es, pero implacable, bueno, y a veces puede ser que tenga lo de arriba, ¿no? O puede ser que no. Puede ser que alguien tenga una buena imagen y tenga un respaldo, pero aún así eso no nos da la licencia para ser severos e implacables, ¿no? Lo que se nos pide es, hagámoslo con misericordia, con dominio propio, con mansedumbre, ¿no? Que usemos eso básicamente para restaurar. Mire Gálatas 6:1, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿quiénes somos? Todos los que nos digamos que somos espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿eh? O sea, no sea que uno mismo, siendo severo e implacable, más bien en vez de corregir a otro, lo que está uno es metiendo en un problema. Por eso, ¿no? Entonces, todo tiene que ser equilibrado, ¿no? Recuerden, los juicios tienen que ser con juicio justo, hay que hacerlo con conocimiento de causa, pero hay que cuidarnos de la hipocresía, hay que cuidarnos de no ser severos e implacables, como está diciendo el Señor. Cuidarnos de esto también, del juicio hecho con soberbia, o sea, recuerden, ¿no? Más allá de la mansedumbre, es que, digamos, en la vida del cristiano hay una combinación de muchas cosas que no es que debe haber un equilibrio, ¿no? No solamente tenemos que ser certeros a la hora de decir algo, sino mansedumbre, dominio propio, pero también nunca podemos perder nuestra humildad. Recuerde que la humildad es una tierra laborable, ¿no? Es gente que tiene su toque tanto para aprender como para enseñar, ¿no? Y él nos enseñó eso en la parábola, ¿se acuerda? Del publicano y del fariseo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Esa, no se la voy a leer porque ustedes la conocen. Lucas 18:10, que había un fariseo y un publicano y uno hacía alarde de lo que él era, siempre con esa soberbia y comparándose con el de al lado, decir, no, en cambio este otro, nada que ver, pero yo, mejor dicho, yo soy lo máximo, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, oro, yo soy lo máximo, sin embargo ese pecador que está aquí, pues, mejor dicho, que estaba al lado, que ni quería levantar los ojos a Dios porque estaba humillado, porque estaba arrepentido, entonces, él hace la analogía entre esos dos tipos de personas. Entonces, el fariseo estaba juzgando en su opinión al publicano, emitiendo un juicio soberbio, ¿no? Porque todos conocemos cómo eran los fariseos, ¿no? Entonces, hay que cuidarse de eso también a la hora de juzgar, ¿no? O sea, no, eso de juzgar a los demás, si bien estamos habilitados para hacerlo y es algo que se espera que hagamos, pero también tenemos que saber hacerlo. Entonces, bueno, algo obviamente que el Señor nos está queriendo decir ya en la última parte de eso es que, y lo que decía, y les preguntaba ahorita que qué es lo peor que nos puede pasar, que la gente se enoje, y el Señor, sabiendo eso, porque Él todo lo sabe, pues Él sabe que no toda la gente va a apreciar cuando uno la quiere corregir, ¿no? Aunque tengamos la razón, ¿no? O sea, eso lo tenemos que tener claro. Por más que nosotros tengamos la razón, no creamos que toda la gente va a estar ahí como oído atento y risita y todo cuando uno la quiere corregir, ¿no? No toda la gente lo va a querer, ¿no? Entonces el Señor sabiendo eso, pues nos pone ahí, o sea, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan o despedacen, ¿no? Entonces, si alguien no quiere ser corregido, pues ni modo, nosotros cumplimos lo que hablamos al principio, ya cumplimos con decirle a la persona, hacerle ver lo que tiene, y si esa persona, eso es algo importante, ¿no? Si esa persona no muestra arrepentimiento, no sé, o sea, no se confíe de que realmente esa persona ha cambiado, ¿no? O sea, asegúrese de que esa persona realmente se arrepienta de corazón y acuérdate que el arrepentimiento, ¿cuál es una señal inequívoca del arrepentimiento? Remordimiento, pastor.
No, más bien el remordimiento, Cecilia, es como todo lo contrario del arrepentimiento. El remordimiento, bueno, ahora que Cecilia mencionó eso, porque una persona puede ser que tenga remordimiento o arrepentimiento. Hay un hilo muy delgado entre los dos. Usted puede ver una persona quebrantada, triste, pero puede ser que esté con remordimiento, ¿no? Porque tanto el remordimiento como el arrepentimiento generan como esa actitud de dolor, digámoslo así, de haber hecho algo, ¿no? Lo que pasa es que el remordimiento, como no es un arrepentimiento genuino, por más que la persona se sienta mal, es cuestión de tiempo para que vuelva a hacer lo que hizo. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Pero el arrepentimiento genuino debe estar acompañado por algo que ustedes seguro han escuchado y que no sea Milena, pues. Por vergüenza. Por el fruto. Bueno, ahí lo escuché a lo lejos. Alguien lo dijo, creo que fue el David, ¿o no? ¿Alguien? ¿O Pablo? Pablo lo dijo. ¿Pablo lo dijo? Bueno, Tenemos que tener vergüenza. la vergüenza, ¿no? O sea, la vergüenza de haber hecho eso. ¿Acuerdas cuando vimos las bienaventuranzas que decía, bienaventurados los que lloran, ¿no? Y que dijimos que ese llorar no era el llorar de todo mundo, de llorar por, ay, que sí, que llorar y llorar. No, llorar por las cosas que Dios llora, ¿no? Llorar por haberle ofendido a Él, llorar porque realmente hemos sido lo peor al haber respondido no solamente a Dios, sino a alguien, cuando alguien se ha comportado de una manera, digamos, amable, nos ha ayudado, nos ha tendido una mano y cuando respondemos de lo peor, que realmente haya vergüenza de lo que uno haya hecho, ¿no? Esos son señales inequívocas de un genuino arrepentimiento. Entonces, no todo el mundo va a mostrar arrepentimiento, ni todo el mundo va a querer ser corregido, así es que, pues el Señor, sabiendo eso, duramente, aunque suene así, pero nos dice, no den lugar a los santos, ni echen perlas. Inclusive a los discípulos les dijo, ¿se acuerda cuando los mandó de dos en dos? ¿Qué instrucción les dio también? Que si entraban de un pueblo y no querían la corrección, salieran de ahí y se limpiaran las sandalias, el polvo de las sandalias. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar cuando el Señor decía, salgan de ahí, limpien el polvo de sus sandalias y sigan, ¿no? O sea, ¿qué querría decir, digamos, en ese lenguaje? Y no es que esté escrito, ni mucho menos, ni sea una exégesis, nada, sino que ahorita que me puse a pensar yo eso de limpien el polvo de sus sandalias y sigan, ¿cómo lo podrían ustedes interpretar o cómo lo interpretarían? Pastor, será por el Sería versículo para, Perdón, Pablo, de Ezequiel, ¿qué dice Ezequiel? el versículo que usted dijo, que, digamos, hay que Ah, de que decirle, si uno ve un pecado y todo eso. No, pero digámoslo como, eso es como, por ejemplo, cuando uno empieza algo, un proyecto y la cosa no funciona, entonces uno dice, bueno, dejemos eso a un lado y uno, bueno, yo lo veo así, ¿no? Y uno como que dice, bueno, voy a volver a arrancar, voy a volver a empezar, ¿no? Arrancar de cero otra vez, como quien diga, voy a limpiar el polvo de mis sandalias y vuelvo a empezar, ¿no? Si entran en un pueblo y no los quieren recibir y todo eso, pues limpien el polvo de sus sandalias, que eso tiene un significado, pero yo lo, digamos, una interpretación personal, decir, como quien dice, salgan de ahí y vamos otra vez para otro lugar desde cero, a arrancar otra vez, y si allá tampoco, pues vuelvan a limpiar el polvo de sus sandalias y vamos para otro lado. Así, ¿no? Entonces, así es. Entonces, básicamente, hay esa advertencia del Señor de que no todo el mundo va a apreciar la corrección. Entonces, el juicio, obviamente, visto como amonestación, porque acuérdense que el juicio como salvación, pues solamente Dios, ya lo sabemos, pero el juicio visto como amonestación, o sea, de parte nuestra, entre iglesia, entre hermanos, entre personas, debe hacerse con sabiduría, ¿no? Cuando dice debe hacerse con sabiduría, es lo mismo que debe hacerse con conocimiento. Conocimiento. con conocimiento. Tenemos que la sabiduría es un nivel más arriba del conocimiento, pero debe hacerse con conocimiento, o sea, no por sospecha. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿no? Entonces, que abunde la sabiduría ahí en todo lo que queramos hacer. Colosenses 1:28, aquí anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús y a todo hombre, ¿no? Entonces,
debe hacerse con sabiduría, debe hacerse con información, pero no solamente con eso, debe hacerse con amor, ¿no? Vayan pensando en esa pregunta que está ahí, que ya se la respondí. Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros, ¿no? Entonces, ¿qué debe haber aparte del conocimiento? Bondad, ¿no? Amor, buenas intenciones. Entonces ahí responde lo que decía Milena ahora de que, digamos, si la intención de una persona es con conocimiento, con sabiduría y movido por el amor, entonces en el momento en que uno agote cualquier instancia para tratar de corregir a alguien, pues no debería verse mal, ¿no? No es que uno está de chismoso, ni mucho menos si es que la intencionalidad de uno es por el conocimiento que se tiene y por el amor que se tiene, no solamente a la persona, sino a la iglesia en general, que uno haga lo que tenga que hacer para ver cómo se corrige la situación, ¿no? ¿Sobre quiénes recae la responsabilidad de juzgar? Lo dijimos ahora. A todos. Sobre los espirituales. Todo es muy amplio, Marquitos, sobre los espirituales, como dice David. Perdón. Todo es muy amplio porque, digamos, si no, no podríamos. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, pero porque se han de discernir. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado. Entonces, ¿sobre quién recae? Vosotros que sois espirituales. Y todos los que estamos aquí decimos que somos espirituales, sobre nosotros recae la responsabilidad de juzgar, de emitir juicio, de saber, de ser atalayas, ¿no? Por eso es que a veces lo que pasa es que como atalayas caemos en esa definición que está por allá, no me acuerdo en qué libro es, pero termina en Ías, o sea que debe ser Isaías, Jeremías, que dice que vosotros sois atalayas ciegos y todo ese asunto, ¿se acuerdan? Que dicen que no, ni ven, ni oyen, ni nada. Entonces, hoy en día estamos llenos de eso, desafortunadamente. Y ahí caemos muchos, ¿no? Ok, entonces... Antes de allí entonces yo tengo el conocimiento y estoy segura y si le digo a la persona y si ella dice, no, yo estoy bien, o sea, ella misma se está diciendo que está bien y no está reconociendo de que está mal, entonces, ¿qué pasa ahí? Porque supuestamente le estamos diciendo, pero mira, ¿y estás bien con el Señor? Sí, sí, yo estoy bien y sabemos que no es cierto. Entonces, ahí esa persona, ¿qué? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿La entendieron, no? Que es un caso Sí, claro. que son casos que se dan, pero todos los días, ¿no? Usted puede ver una persona, se le dice, pero mira, vos estás caminando mal, no, pastor, yo estoy bien, yo estoy agarrado, además, puede ser hasta, yo estoy agarradito del Señor, o sea, pero el Señor y yo somos uno, pero uno sabe que está en pecado, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer uno ahí? ¿Qué creen ustedes? A ver. Vieras que yo quiero opinar algo, tal vez no tengo la razón, no sé, yo lo veo, yo tengo muy poquitito tiempo de estar yendo a la iglesia, pero también sé qué es bueno y qué es malo. Y también he llegado a conocer personas que van hacia la iglesia y aparentan caminar en santidad y no es así, digamos, viven como una doble vida. O uno escucha, solo con escucharlos hablar se da cuenta si esa persona vive una vida en santidad o no. Y muchas veces, y bueno, a mí me ha pasado que sí, yo sí le he dicho, digamos, a esa persona, si usted decidió nacer de nuevo, se supone que debería caminar como Jesús lo hizo y que todo el mundo lo vea que, digamos, tiene un cambio, que es tratar a las personas como Jesús las trata. Y entonces también he notado que hay muchas personas que saben muchísimo porque yo a veces me cuesta mucho entender. Yo escucho, pero no capto inmediatamente, tendrían que explicarme. O a veces le pregunto a Braulio y él me dice, pero esto y esto quiere decir esto. Entonces, él sí, digamos, como que capta un poquitito más que yo. Pero sí a esas personas que he visto así, yo les he dicho, ¿cómo usted puede decir que es un cristiano si en algún momento trata mal a las personas o trata mal a los niños
o se escucha con un vocabulario no adecuado, digamos, para tratar a los hermanos, para tratar a los padres o así. Entonces, siento que viene siendo lo mismo a la pregunta que hacía la hermana, que son personas que viven una doble vida o tienen una doble moral o no sé, quieren aparentar que viven en los caminos del Señor y son la misma criatura, el mismo viejo hombre. Sí, sí, Paula. ¿Alguien más quería opinar de, bueno, de la pregunta que, o lo que Milena comentaba? Que Milena lo que decía es que si uno, bueno, si uno ve a una persona que sabemos que está mal y uno va y le hace ver o habla con la persona y le dice eso y la persona dice, no, yo estoy bien, yo estoy agarradito del Señor, el Señor y yo somos uno, o sea, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que a veces en ese justificar entra lo que dice Paola, perdón, que es gente muy religiosa, ¿no? Maneja mucho concepto. El conocer, Paola, no, el conocer mucha Biblia, mucha palabra no le garantiza a uno nada, ¿no? De hecho, sí sabemos, hay gente que conoce mucha palabra y viven poco, ese fue el pleito del Señor con los fariseos, ¿no? Los fariseos conocían la ley de punta a punta, pero no la vivían, entonces eso no sirve de nada, porque las cosas de Dios no están en saber, sino en hacerlas, ¿no? O sea, eso lo sabemos. Entonces, pero, por ejemplo, es que son dos cosas diferentes. Lo que decía Milena, si yo veo a alguien que yo sé que está en pecado y todo eso, y se le dice y todo eso, y la persona dice, no, yo estoy bien y todo eso, pues aplica lo que leímos ahorita de que estaba ya en Ezequiel, ¿no? O sea, si uno ve a alguien cometer pecado y si uno le dice algo, bueno, uno habrá librado esa sangre de sus manos, ¿no? Uno habrá hecho su labor de atalaya. Y si esa persona sigue así y muriera así, pues ella morirá por su pecado y uno habrá librado su sangre, ¿no? Eh, ya no puede hacer uno nada, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, y por eso el Señor mismo le dijo a sus discípulos, o sea, no tiren perlas a los cerdos ni nada de eso, o sea, hagan lo suyo, pero acuérdense que si la persona no quiere, acuérdense un principio que nosotros tenemos, ¿no? Si una persona no quiere, ni Dios la puede salvar, ni Dios siquiera la puede salvar, mucho menos uno, ¿no? Mucho menos uno la va a guiar a la salvación. Entonces, pero sí uno cumple con lo que dijo, ¿no? Ahora, lo que decía Paola en eso de que hay gente que sí, que lleva doble vida y que uno sabe eso, pues es lo mismo, ¿no? O sea, uno cumple con decirle lo que tú dices, de lo que conoces. Acuérdate que en esto de la palabra no es tanto lo que sabemos, sino que lo que sabemos, lo poco que sepamos, lo entendamos y lo vivamos y a veces predicar con el mismo testimonio, ¿no? Si a uno le da entrada a la persona de poder decirle, hacerle ver, y si es una persona, porque generalmente entre más palabras conozca la persona, más difícil va a ser, ¿no? Porque entra lo que hablábamos ahora de la soberbia, ¿no? Como el fariseo y el publicano. El fariseo conocía más que el otro y creía que eso era suficiente porque cumplía la ley, porque ayunaba, porque oraba, porque eso, pero el otro tenía un corazón humillado, que era lo que realmente el Señor valora, ¿no? Entonces, en los dos casos son muy parecidos, o sea, uno cumple con decirlo de uno, tú, de acuerdo a la medida de tu fe, de acuerdo a lo que conoces, eso hablarás, en la medida en que tengas un testimonio que te respalde, obviamente lo que hablábamos ahorita, pero ya si la persona entre más conozca, acuérdate que también hay algo en la palabra que dice que al que más se le da, más se le pide, ¿no? Entre más conozca a una persona, porque ¿qué pasa cuando una persona conoce más? Mayor Sí, responsabilidad. mayor Sí, responsabilidad, porque el conocimiento engendra responsabilidad, ¿no? Que por sí. eso es, volvemos al pleito de los fariseos, por eso es que esa gente estaba en un pleito tremendo, porque ellos tenían una responsabilidad tremenda por el conocimiento que tenían, ellos tenían que guiar a la gente, y el Señor les decía, pero es que ustedes ni entran ni dejan entrar, y a los que logran convertir, más bien, en vez de encaminarlos por el camino correcto, los llevan directo a la perdición, cosas de esas, ¿no? Entonces, esos casos son comunes, Paola, pero por todo lado, ¿ah? Y las iglesias están llenas de gente así, o sea, que tú las ves y no se pierden un culto, andan con su Biblia, tienen un lenguaje muy religioso y cualquiera pensará que son cristianos, pero realmente, bueno, ese es el caso más crítico. Ahora, si tú me dices gente que tú sabes que va a la iglesia o que en buena teoría, entre comillas, se conocen como que son cristianos, pero lo que uno conoce de ellos es que tratan mal a la familia, son mal hablados, frecuentan lugares que no deberían frecuentar. Entonces, pues esa es la doble vida que más de uno lleva, ¿no? Y el ejemplo de Naamán que pusimos en estos días de que si la gente realmente lo viera en la intimidad de lo que son, pues otro gallo cantaría, ¿no?
Pero te digo, en la medida en que uno tenga la autoridad y el acceso a poder hacerle ver las cosas, decirle, usted está mal, ya, usted cree que va bien, pero usted, a como va, usted se va a perder si no se arrepiente, si no le entrega su vida al Señor. Y si la persona en medio de su soberbia y religiosidad te dice, no, hombre, usted no me venga a decir nada, que yo conozco más que usted, yo llevo más años en la iglesia, pues ahí no podemos hacer nada. Aplica lo mismo que decíamos ahorita, ¿no? No tires perlas a los cerdos, ya te hiciste lo que tenías que hacer. En la medida en que pueda seguir insistiendo, lo hará uno, pero si ya la mayoría de la gente no le gusta la corrección y lo que hacen es bloquear el asunto y ya no, la necedad, ¿no? O sea, entra a reducir ahí, ¿no? Pero no hay mucho lo que se puede más hacer ahí cuando una persona no quiere ser corregida o insiste en su necedad de creer que está bien cuando realmente no está. Por eso es que es más, mira, es más peligroso ser religioso que ser pecador, ¿no? Uno cree que ser pecador es lo más peligroso que hay, no, pero hay algo más peligroso que ser pecador, que es ser religioso, porque el religioso cree que está adentro cuando no está. Entonces, como cree que está adentro, no va a querer entrar porque cree que está adentro aunque esté afuera. El pecador sabe que está afuera, entonces va a querer entrar, ¿me entiendes? Entonces, por eso cuando usted no le pregunta a alguien, ¿usted si se muere hoy, para dónde va? Pastor, y le ha pasado a uno, al infierno, pastor, yo sé que yo estoy en pecado y todo eso. Ah, bueno, entonces, y si sabiendo eso, pues haz algo, ¿no? Pero cuando uno le pregunta a alguien que está en pecado y tú te mueres, ¿a dónde vas? Al cielo, pastor, porque todos somos hijos de Dios y Dios ama al pecador y tonteras que siempre salgan, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pero ni modo, o sea, el que no quiere ser corregido no podemos hacer nada ahí. Ok, sigamos a ver si de pronto algunas preguntitas también se nos van aclarando a medida que avanzamos. Entonces, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Sobre vosotros que sois espirituales, ¿no? Ahora, entendiendo eso, de que la responsabilidad recae en los que decimos que somos espirituales, pues obviamente tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como nos dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si es que están en la fe o no, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Entonces el consejo de la palabra aquí es, ojo, ustedes que son espirituales tienen esa responsabilidad. Ahora, asegúrense en que sean espirituales. ¿Cómo? Examínense, ustedes pueden hacerlo. Si es que no están reprobados, pues, porque está reprobado, ¿qué es? Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, o sea, uno no ha sido de nuevo, no tiene la capacidad, no está en la fe, ¿no? ¿Qué es estar en la fe? Estar en Cristo, ¿no? Entendiendo que la fe es el fruto del conocimiento del Señor, ¿no? Entonces, estar en la fe es ¿qué? Estar en Él, porque Él, por qué es, le hago esta pregunta a ustedes, ahorita que estamos como muy dinámicos. ¿Por qué estar en la fe sería equivalente a estar en Cristo? Y respóndame con un versículo que está escrito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, o sea, perdón. ¿por qué yo les digo? Porque la palabra nos dice, examínense a vosotros mismos si están o no están en la fe, ¿entienden? Entonces yo les digo a ustedes, estar en la fe es estar en Cristo. ¿Por qué yo podría decir que estar en la fe es estar en Cristo? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Eso, Cecilia. Anótele, miren ahí, anótele 10 puntos a Cecilia, porque es que al final vamos a hacer un sorteo aquí. Yo creí que era Efesios 2:8. ¿Cuál es Efesios 2:8? A ver si llegan a 5 puntos. Ay, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es nosotros, sino es don de Dios. Bueno, tres puntitos, Marquito. Ok, entonces, examinarnos, ¿no? Esa es una tarea que tenemos nosotros de estarnos examinando si estamos o no estamos, recuerden, ¿no? Lo que nos da a nosotros la autoridad realmente de ir a juzgar, a amonestar, a corregir, es que realmente nosotros estemos en la fe y estemos con el respaldo del Señor, ¿no? Porque acuérdense, es que mire, esto no está en el libreto, como dice uno por ahí, entendiendo que uno tiene una guía, pero si uno se pone a hablar y a unir cosas, ¿por qué, digamos, estar en la fe, estar en Cristo, lo que a uno lo respalda? Acuerden cuando esa gente iba a sacar esos endemoniados, ¿de acuerdo? Que comenzaron a decir, en el nombre del Cristo que predica Pablo, te ordenamos que salgas, y entonces los demonios, bueno, los demonios son espíritus, no tienen cumbamba, o no tienen aquí mentón, pero ellos ven que los demonios hacían así, bueno, a ver, hagamos una rueda aquí. A Cristo conocemos, o sea, a Pablo también, pero ¿y este quién es, no? Que no lo conocemos. Entonces dice que le dieron una paliza, ¿no? Entonces lo que a uno lo respalda es estar en Cristo, ¿no? No con Él, sino en Él. Porque recuerde que en Él es
fusión, ¿no? Mucha gente que supuestamente camina con el Señor, pero no en el Señor, ¿no? Que son dos cosas diferentes. ¿Se acuerdan los de Emaús? Caminaron un trayecto con el Señor, pero no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque caminaron con Él, pero no caminaron en Él, ¿me entienden? Porque en Él es otro tipo, es otra relación diferente. Ok, bueno, entonces recuerden nada más, como iglesia estamos llamados a juzgar, y mire, aquí hay dos ejemplos claros, que están en Apocalipsis 2 con las cartas a las iglesias, por ejemplo, la carta de la iglesia de Éfeso, el Espíritu escribe a las iglesias, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y sé que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos juzgaron, ¿no? ¿Qué es lo que uno debería hacer con los que se les presentan a uno como apóstoles y profetas? Uno debería juzgarlos, analizarlos, examinarlos, decir, este no, este qué. Entonces, el Señor valoró en la iglesia de Éfeso ese valor, digámoslo, o esa capacidad que tuvieron de poder juzgar a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran, ¿no? ¿Para qué? Para el beneficio de la iglesia. Entonces, qué bueno. Pero en la iglesia de Pérgamos, allá en Apocalipsis 2:14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, contra la iglesia, ¿no? Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Entonces, le está queriendo decir a la iglesia, mire, tengo algo contra ustedes, que ahí en medio de ustedes tienen gente que está con doctrinas raras que no es lo mío. Es más, son cosas que yo aborrezco y las tienen ustedes ahí. O sea, no han tenido el valor de juzgar, de disciplinar, ¿me entienden? ¿Cómo van a tener gente ahí que esté enseñando sana doctrina? Eso no puede ser. Entonces hay dos cosas que realmente en la iglesia, allá en la iglesia de Corinto, acuérdense, digo, hay pecado entre ustedes y no están haciendo nada. Por otro lado, hay falsa doctrina ahí en medio de la iglesia y no están haciendo nada. Entonces son dos cosas que el Señor obviamente espera que la iglesia reaccione. Ok, bueno, entonces en esta línea de todo esto, vea, hay un versículo que la gente manipula mucho, ¿no? Que es esto de Gálatas 6:1, que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, dice ahí. Entonces, hay gente que manipula este versículo porque dicen, si ve ahí, dice que en vez de estarme juzgando y todo eso, que me restauren con amor y todo eso, ¿cierto? Entonces le dicen, y ustedes esto lo han visto mucho cada vez que sale algo, cuando se menciona a alguien, dice, no juzguen, más bien porque no oran por él. ¿Han escuchado eso o no? ¿Han escuchado eso, no? Oiga, ustedes en vez de estar juzgando al hermano, ¿por qué no oran por él? Y que no sé qué pasa, sobre todo cuando se mencionan los falsos profetas y todo eso. Entonces, ahora, uno, de acuerdo a todo lo que hemos visto, está bien. Sabemos que restaurar es uno de los objetivos, pero uno podrá restaurar sin amonestar. No sé, es como muy complicado, ¿no? Que uno pueda restaurar a una persona sin que primero no haya una amonestación por ejemplo, David se restauró, ¿cierto? David se arrepintió de su pecado y todo eso, pero fue necesario que quien lo amonestara. Samuel, El profeta. el profeta. No, pues cuidado pierden cuando dicen el profeta, oiga, el siervo de Dios. ¿Quién era, por Dios? Samuel era... Samuel amonestó a Saúl. A Era Saúl. Natán amonestó a David. ¿Acuerdan? Lo amonestó y le dijo, pues tú eres acabas de decir que no, ese es un miserable, merece morir. Bueno, tú eres ese hombre. Entonces lo amonestó. Entonces restaurar sin amonestar es algo que no tiene como cabida. Recuerden, al Señor lo quería matar, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Miren, Juan 7:7 el mismo Señor decía, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él, que sus obras son malas. O sea, el Señor obviamente vino a desnudar toda la podredumbre que había y a hacer que la gente viera procediera al arrepentimiento y todo eso. ¿Por qué lo odiaban las grandes esferas del poder religioso al Señor? Por lo mismo, ¿no? Porque vino a desnudar su religiosidad y todo eso. Entonces, no puede haber restauración. Ahora, quería el Señor que los fariseos se perdieran y mucho, no, o sea, él quería que ellos, como el hijo pródigo, volviendo en sí, corrigieran su camino y por eso les hablaba duro. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el Señor le hablaba tan duro a los fariseos? O por ser maestros ellos.
Exacto, pero digamos, ellos eran maestros, tenían mucha información, entonces uno podría decir, pastor, el Señor le habla duro a los fariseos porque acuérdese, hay un principio que lo vimos ahorita. De que el conocimiento genera responsabilidad. El conocimiento es responsabilidad, pero hay algo que también que está escrito que dice, es que si se los digo. Por ejemplo, uno a un empleado, digamos, lo que le ha pagado 3 años de capacitación y todo eso, uno espera mejores resultados de esa persona que alguien que apenas está entrando. ¿Por qué? El que mucho sabe, mucho se le exige. Al que mucho sabe, mucho se le exige, o al que más se le da, más se le Sí. pide, ¿no? Al que más se le da, más se le pide. Entonces, los fariseos, como tenían un nivel mucho más arriba del pueblo, por eso es que el Señor les hablaba duro. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le pide. El que más sabe, más se le exige. Entonces, el Señor, obviamente, ¿por qué lo quería matar? Porque Él vino a testificar del mundo, de que sus obras eran malas, ¿no? Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, el juzgar, recordemos, el juzgar, lo que estamos viendo el domingo como los dones, que no estaba ahí, pero el juzgar podríamos ponerlo como que es un don, o sea, es una capacitación que Dios nos da por medio de su espíritu, obviamente, porque ¿quiénes están llamados a juzgar? Los espirituales, ¿no? Y recuerden que los dones son para usarlos, para edificación de la iglesia, ¿no? Entonces aquí viene, terminando esto con lo que empezamos casi que Mario obviamente se adelantó al final, ¿no? Si tú no juzgas, si yo no juzgo, pues otro lo hará, ¿no? Porque así son las cosas de Dios. Si yo no aprovecho las oportunidades de honrar el nombre de Dios, otro lo hará. El Señor cuando iba caminando, no es que él vino a lo suyo, ¿no? Pero él no sabía dónde iba a hacer lo suyo. Él comenzó a caminar, a hacer lo que vino a hacer, y en la medida en que él iba caminando, se le iban presentando situaciones que eran oportunidades de honrar el nombre de Dios, que eran los milagros, ¿no? Liberar demonios, sanar a enfermos, resucitar muertos. Entonces, esas oportunidades de honrar el nombre de Dios, nosotros también las encontramos en nuestro caminar. Cada uno de nosotros, en nuestro caminar, va a tener oportunidades de honrar el nombre del Señor. Si esas oportunidades no las aprovechamos, ¿qué pasa? Otro las va a aprovechar, porque así son las cosas de Dios. Esto no se va a parar, ¿no? Por eso es que ninguno de nosotros se crea que si uno se va de la iglesia se va a terminar, que si el pastor se va, el ministerio se va a caer, otro vendrá, y así, hasta mejor que uno, ¿me entienden? Entonces, a veces no se crea uno que es imprescindible en las cosas de Dios porque la obra va a seguir, ¿no? De hecho, el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, si ustedes no corrigen lo que tengo contra ustedes, entonces yo voy a venir y voy a quitar ese candelero y lo voy a ir a poner en otro lado. Entonces, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da de honrarlo, ¿no? Y esto de ser atalayas, de juzgar, es una buena oportunidad. Si tú no juzgas, otro lo hará. Pero entonces, ¿qué pasa con Ezequiel 33, que fue lo que empezamos allá, ¿no? De que si uno ve a una persona, esa sangre se le va a cargar a uno, todo lo que vimos ahora, ¿no? Entonces, nada más tengamos eso presente. ¿Está claro esto del juzgar, que el Señor, qué era lo que el Señor buscaba con esto cuando decía que no juzguen para que no sean juzgados? No es que está enseñando que no podemos juzgar, nos está diciendo, sí, juzguen, pero eso sí, cuídense de que no sea con hipocresía, de que no sea con soberbia, que sea con mansedumbre, que sea con conocimiento de causa. No todo el mundo va a apreciar la corrección, si no lo aprecian, tranquilos, porque el mundo generalmente cuando sus obras son expuestas, a ellos les gusta estar en la oscuridad. Todo eso, está clara la enseñanza, ¿no? De, que es parte de cómo debemos actuarnos con los demás, ¿no? O sea, esta parte del Pastor, hay una parte en la Biblia que habla de que si uno juzga, se convierte en juez, y juez solo hay uno, ¿cierto? También uno tiene que tener mucho cuidado en esto de juzgar a un hermano, ¿cierto? Es que depende, ¿no? Porque es todo lo que estamos hablando también. El juzgar es algo delicado. Por eso es que ustedes vieron cuando el Señor dice, no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, uno no se puede quedar con esa frase. Hay que ver el contexto de lo que está diciendo. El Señor menciona la hipocresía, menciona otras cosas. Entonces, miren que son las 8:20, arrancamos a las 7:05. Y estamos a esos 6 versículos que yo dije, vamos a ver hoy tres temas.
probablemente veamos dos nada más, pero todo lo que tiene que, y yo creo que esto es una parte del tema, ¿no? Porque tendríamos que meternos a todo el tema de la hipocresía, todo lo que mencionan Romanos de que de la viga y todo ese asunto y que no señales el pecado del otro porque hay gente que está en pecado y señala al otro que está en pecado. Le dice, este es un pecador y dice, pues, también es un pecador. ¿O es que crees que para Dios hay un pecado de una categoría? No, tu pecado es pecado. ¿Entienden? Entonces, es todo un contexto. Entonces, pero eso que tú dices, bueno, yo creo que más adelante lo vamos a ver en otro tema y es también algo, adelantémoslo, ¿no? Que hay que recordar que ahorita nosotros tenemos, que la gente es muy, digamos, como muy confiada en decir, es que abogado tenemos, ¿no? Tenemos un abogado. Ahora, ¿eso es cierto o es falso? ¿Tenemos abogado? Es cierto. Eso es cierto. Abogado tenemos, pero también es una realidad que ese abogado en algún momento se va a convertir en Juez. en juez, ¿no? Ahora que yo menciono esto de abogado tenemos, porque hay gente que dice, es que abogado tenemos, sí, pero uno que, yo se lo he mencionado varias veces, uno, yéndonos natural, ¿no? Uno, si yo tengo un abogado, tengo que asegurarme de qué. De contarle la verdad. Contarle la verdad, por un lado, sí, eso está bien, porque imagínate, yo qué me sirve tener un abogado si el abogado, yo estoy acusado de robo y resulta que al abogado le dije que es que a mí me pasé un semáforo en rojo, ¿no? Entonces el abogado me va a ir a defender con ese semáforo y resulta que lo que hay en el expediente es que yo estoy acusado de fraude, de cosas de esas, ¿no? Entonces, hablarle la verdad y que el abogado conozca el caso, ¿no? Que el abogado me conozca, porque qué triste llegar uno a un juicio y que el abogado diga, ¿cuál es que es el que yo estoy defendiendo? ¿Dónde está? Yo no lo conozco, no lo he visto. Páseme en el expediente para echarle una visteadita. No, uno esperaría que el abogado conozca el caso, te conozca a fondo, y por eso es que muchos llegaron ya a decirle, señor, pero sí, yo soy de los tuyos. No, yo no, usted no los conozco, apártense de aquí. Pero bueno, ese creo que es un tema más adelante. Pero bueno, estamos claros ahí con este tema de juzgar a los demás, ¿no? Que es parte de cómo comportarnos. Vamos a ver si alcanzamos a ver la oración en la regla de oro. Creo que es más corto. Bueno, la oración y la regla de oro. ¿Por qué me oigo con eco? Fuera Milena que tenía abierto el micrófono. Bien, alguien que me lea ahí en Mateo 7:7 para entrarle a esto de la oración y la regla de oro. Yo, pastor. Adelante, Karen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ok, bueno, aquí hay dos temas que está mencionando el Señor, que es básicamente la oración, por un lado, y la regla de oro, ¿no? Ya creo que todos hace 8 horas mencionamos el tema de la regla de oro, pero bueno, vamos a caerle a dos temas importantes que están encerrados aquí y que tienen que ver con la oración propiamente, ¿no? Bueno, un primer tema es el tema de la bondad, ¿no? Del Señor, cuando Él menciona ahí en los primeros tres versículos, 9, 10 y 11, que leyó Karina, que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿todos saben qué es una dádiva? Un regalo. Sí, como un regalo, un presente, ¿no? Digamos, las dádivas, escucho no mucho eso en temas políticos, ¿no? Es que recibieron dádivas, o sea, esos ya son sobornos por ahí. Pero bueno, son regalos, ¿no? A vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, ahí lo primero que nosotros como hijos de Dios, obviamente, tenemos que estar completamente seguros que, y de hecho el Señor lo describió por allá cuando Él decía que Él solamente tenía para nosotros pensamientos de continuo bien, solo pensamientos de bien. Entonces, como hijos de Dios, obviamente, como hijos de Dios, como ya tenemos una vida con Él y estamos caminando con Él y estamos, como a veces cantamos, bajo la sombra del Altísimo y en su presencia, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, podemos estar completamente seguros que todo lo que el Señor nos dará nunca va a ser para nuestro mal o para nuestra destrucción, por más que no nos guste, ¿ah?
A veces hay cosas que no nos gustan, pero que si vienen de Dios sabemos que no hay nada mejor para nosotros que eso, ¿no? Por eso es que es muy peligroso no escuchar la voz de Dios o por ejemplo, las cosas que Dios ya te dijo no y en medio de nuestra necedad queramos torcerle el brazo a Él y querer ir por un sí, ¿no? Entonces no hay nada más positivo para el hombre que los no de Dios, eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, primero tenemos que estar completamente seguros de eso, ¿no? El Señor nunca va a anhelar para nosotros nada malo, ni mucho menos, ¿no? Y entonces hay cosas, obviamente, que creemos que son buenas para nosotros, pero pues el Señor sabe, Él más que nadie nos conoce y sabe realmente que sí, que no es bueno para nosotros, ¿no? Entonces, pueden haber cosas, como dice ahí, si alguien le pide un pescado, le hará una serpiente, obviamente andando, haciendo digamos, como dice, ¿cómo se llama eso? Como la antología o lo contrario, ¿no? Entendiendo que una serpiente si yo pido un pescado para coger una serpiente, más bien me va a matar, ¿no? Entonces hay cosas que realmente a veces pedimos, creyendo que son pescado para nuestra vida, alimento, cosas sabrosas, pero que el Señor sabe realmente que eso más bien es una serpiente y por eso más bien nunca nos llega, ¿no? Hay cosas y por eso a veces no sé si ustedes han oído y uno a veces inconscientemente ora por eso y dice, gracias Señor que me ha dado, ¿cierto? Pero más gracias aún, ¿por qué? Por las cosas que no me has dado, ¿no? O sea, porque por algo no me las has dado. O sea, ¿me entienden? Entonces, a veces hay que ser más agradecido por lo que nos da, porque posiblemente sean para nosotros como serpientes, ¿no? Entonces, sentirnos confiados realmente que, imagínense, en lo natural, nosotros como padres, los que somos padres y madres también, obviamente, siempre nos esmeramos en darle lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Y nosotros, pues somos imperfectos, obviamente nos caminamos hacia cada vez ser mejores y todo eso, pero en medio de nuestras necesidades, nuestras limitaciones, siempre tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces, imaginémonos cuánto más, como dice la palabra, nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Que siempre va a querer darnos a nosotros lo mejor, ¿no? Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros en la medida en que esté alineado a su voluntad, ¿no? Entonces, lo primero, obviamente, entender la bondad del Señor. O sea, tenemos un Dios bondadoso, siempre va a querer cosas buenas para nosotros y si no nos la ha dado, gracias a Dios por todo aquello que no nos ha dado, porque por algo no nos ha dado, pueden ser serpientes, más bien que creemos que las pedimos como pescados, pero el Señor sabe que para nuestra vida pueden ser más bien como serpientes, ¿no? Y lo segundo es lo de la regla de oro, lo que está ahí en el 7:12, ¿no? Así que si todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, pues así también hacerlas vosotros con ellos. Porque a uno, ¿qué es lo que le enseñaban, qué es lo que le enseñaban, digamos, en la antigüedad o lo que uno fuera del reino de Dios, qué es lo que uno aprende? El que me la hace, me la paga, o ojo por ojo, diente por diente, o cosas de esas, pero uno dice más bien lo que tú esperas que la gente haga contigo, pues hazlo primero tú con ellos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas aquí, ¿no? A veces la gente cree que todo es orar, ¿no? Y a veces uno ora, sobre todo hay muchas esposas orando porque sus esposos sean más cariñosos con ellos, y haya que ver la actitud de pronto de ellas con ellos, o al revés también, ¿no? A veces oraciones para que los hijos cambien la actitud hacia los padres, pero habría que ver cuál es la actitud de los padres hacia los hijos, que muchas veces son negativas, muchas veces son de maltrato. Entonces, ¿me entienden? Entonces, a veces esperamos de la gente, de ellos hacia nosotros, cosas que nosotros no hacemos con ellos. Y a veces estamos metidos en medio de una oración, orando para que esa persona cambie. Y digo, ¿y será que yo estoy haciendo con mis acciones algo real, algo de acción, no solamente oración, sino estoy haciendo algo con mi actitud para que esa persona realmente cambie? Entonces, hay muchas cosas que no son de oración, ¿no? Que no son de oración, sino que son de acción, son de actitudes, son de hacer, ¿no? De actuar. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando Moisés clamó al Señor y que iba a hacer, que el faraón atrás y el mar rojo adelante, y que le dijo, ¿y por qué clamas a mí? O sea, ¿para qué clamas a mí? O sea, ¿qué tienes en la mano? La vara, usa la vara, extiéndela y abre, ¿me entienden? Entonces, hay cosas que no son de orar, hay cosas que son de actuar, definitivamente. Hay que comprender eso, ¿no? Entonces, y lo que él dice ahí, ¿no? Lo que yo quiero que hagan conmigo hacer, que eso es lo que conocemos como la regla de oro. Cuando dice, y está la ley y los profetas, ¿acuerdan que cuando vimos el asunto de la ley y los profetas, que es prácticamente todo el Antiguo Testamento o lo que está escrito, que al final todo se resume en la ley de Cristo en el Nuevo Testamento, y la ley de Cristo está basada en el amor, ¿no? El que ama no hace daño y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces,
En esto que acabamos de leer, de tanto de la oración como como la regla de oro y todo eso, pues hay tres garantías ahí que el Señor nos está implícito en lo que leímos. Por ejemplo, cuando leímos, pedid y se os dará, ¿no? Primero, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no? Porque aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre, ¿no? Entonces, ahí hay tres garantías. La primera, el Señor nos motiva obviamente a que nosotros pidamos, ¿no? Con la seguridad de que vamos a recibir. Ahora, no nos podemos quedar solamente, solo que si nos quedáramos solamente ahí, sin examinar todo lo que implica el pedir, que es lo que se enseña, decir, pida, mira, pide y se os dará, es que pídale a Dios todo lo que quiera, que se lo va a dar, ¿no? ¿Me entiendes? Pero no podemos quedarnos ahí. ¿Pero por qué? Si ahí dice que el que pide se os dará, todo el contexto de lo que es pedir. El Señor nos está invitando a pedir, está bien, pero no es pedir por pedir, porque hay mucha gente que pide y no recibe. ¿Por qué hay mucha gente que pide y no recibe? Es mal. Santiago 4.2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Está bien, entonces hay que pedir, entendemos que hay que pedir. Ahora, ¿cómo debemos pedir? Es la pregunta del millón. Siempre está invitando a que yo pida. Sí, ¿alguien iba a decir algo? Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Bueno, ahí va, para allá vamos. Entonces, estamos de acuerdo que el Señor nos está invitando a que pidamos, ¿no? Pidan y se os dará, porque el que pide recibe. Está bien. Ah, qué bueno. Y de hecho, Santiago me dice que no tengo lo que deseo porque no pido. Está como ratificando eso. Tengo que pedir. Ahora, ¿cómo debo pedir? Está bien. Santiago 1.6, tenemos que pedir con fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. ¿Qué es pedir con fe? Para ustedes, ¿qué es pedir con fe? ¿De acuerdo a lo que leímos ahí? Con seguridad de lo que uno va a pedir. Por seguridad, sí. ¿Qué más? Que es conforme a la voluntad de Dios, ya se lo habían dicho. Conocimiento conscientemente. Esa es una palabra clave que dice ahí. Recuerda que la fe es el fruto del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando uno pide con fe, y si esa fe, obviamente, entendiendo que es conocimiento, uno va a pedir algo que uno sabe que es posible o que es candidato a que se dé, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo a Dios le digo, Señor, te pido que ahora me acuesto con 10 colones en la cuenta del banco y que mañana amanezcan 50 millones, Señor, te lo pido. Eso no es pedir con fe, ¿me entiendes? Por más, al otro día seguro voy a ver y resulta que ya me han descontado 5 pesos de los que tenía ahí. Entonces, ¿por qué? Eso no está alineado a la voluntad de Dios. Dios no trabaja así. O sea, ¿me entienden? Entonces, eso no es pedir con fe. O sea, pedir con fe es pedir con conocimiento de lo que es. Recuerda que sin fe no podemos agradar a Dios, que nuestra oración, nuestra petición sea en línea a lo que Él es, a lo que Él le agrada, ¿no? Pero por eso Santiago dice, pero pida con fe. Pero eso sí, obviamente, ¿fe qué? Fe en Él, entendiendo lo que a Él le agrada, ¿no? Entonces hay que pedir insistentemente sin desmayar, como dice Lucas 18.1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es esa parábola? ¿Alguien se acuerda? De la viuda que le pidiera justicia al juez injusto. Había una viuda que iba y le pedía a un juez y el juez no le paraba bola y no quería, pero ella seguía insistiendo hasta que él dijo, bueno, para quitármela de encima le voy a conceder lo que me pide. Él puso esa parábola diciendo, ustedes no se cansen, pidan insistentemente, o sea, no se cansen, o sea, sean constantes, ¿no? Sin desmayar. Estamos viendo algunas cosas, ahorita vamos a ver otros consejos. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, lo que hablan ustedes ahora, 1 Juan 5.14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿no? O sea, mire que no es pedir por pedir, hay que tener fe, conocimiento de causa, conocimiento de la persona de Dios, saber lo que a Él le agrada, pedir insistentemente, o sea, ser vehementes, ser constantes, pedir conforme a la voluntad de Él, pedir con propósitos que le agraden a Él, como dice Santiago 4.3, pedir si no recibís, ¿por qué? Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Sí. Yo tengo una pregunta, ahí dice que tenemos que pedir insistentemente. Bueno, y si uno pide, por ejemplo, o sea, sobre algo para la vida de uno, pero, o sea, digamos que puede ser como material, por ejemplo, pero ya uno ve que no llega y, o sea,
tiene que haber un tiempo o hasta un momento donde uno dice, ya, no, hasta aquí ya no sigo pidiendo. O sea, hasta qué punto yo me puedo dar cuenta y decir, no, ya no sigo insistiendo, insistiendo, Bueno, es que insistentemente. la misma información que tú tienes, o sea, la misma fe te va a ir diciendo si realmente eso está alineado o no a la voluntad de Dios. O sea, si son cosas materiales, pues acuérdate que hay cosas, las cosas materiales no van a llegar así como por arte de magia, ¿no? Como los dientes de oro que le aparecen a uno en la boca como por arte de magia, ¿no? Como la plata en el banco. O el carro que mañana voy a salir al parqueo y en vez de un carro me van a aparecer dos, ¿no? O sea, esas cosas, eso es pura fantasía, ¿no? Entonces, las cosas materiales por lo general no aparecen así de la noche a la mañana con arte de magia. Las cosas materiales, el Señor le da a uno la capacidad de, por medio del trabajo de uno, hacer la riqueza para uno obtener esas cosas materiales. Entonces, habría que ver qué es lo que estás pidiendo. Por ejemplo, si uno dice, es que yo llevo, pastor, llevo 2 años pidiéndole a Dios un viajecito a Europa y nada, ¿será que dejo de pedir? O sea, pues ahí te vas a quedar otros 5 años, hasta que no empiece uno a trabajar o a invertir o algo para conseguir, para comprar el etiquete, pues el etiquete no le va a aparecer de la noche a la mañana, ni va a ser uno teletransportado de aquí a, a Berlín o a París, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, dependiendo de lo que uno está pidiendo, inclusive ya uno sabe, o por ejemplo, pedir, como dice Milena acá, yo no sé si será una petición. Cuando uno pide por un enamorado, por una sierva, es que pastor, yo llevo ya 5 años pidiéndole a Dios por una sierva. Entonces la pregunta del millón sería, ¿y tú eres siervo o no eres siervo? Porque ¿por qué estás pidiendo una sierva si ni siquiera llegas a Monaguillo, A Cervatillo. a Cervatillo? ¿Me entiendes? Entonces, cosas de esas, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Llevo yo 5 años pidiéndole al sierva, pastor, y nada. Digo, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo o estás metidito en las cosas de Dios? Si no te ha llegado es porque todavía no. Trabaja otros 7 años, 14 años, a ver si te llega una Raquel. Y si, ¿me entiendes? O sea, son cosas que, entiendo la pregunta de David, que hay que pedir con insistencia, pero cuando hablas con insistencia no está hablando de tiempo, sino no claudicar, no de ser firme, estar ahí, ¿me entiendes? Es lo mismo de la oración. Orar sin cesar, o sea, no claudiquen, o sea, estén ahí, o sea, no se cansen, ¿me entiendes? Porque obviamente Dios, como cualquier padre, obviamente le gusta que sus hijos acudan a Él, pero no siempre es en ese plan de pedir y que le den, que den, ¿no? De estar en comunicación, ¿no? Esa Pastor, viuda, por ejemplo, el ejemplo que dan de esa viuda era que ella quería algo y el juez obviamente no quería atenderle, entonces ella seguía insistiendo. Es como la mujer aquella, ¿se acuerdan cuando ella fue a pedirle al Señor y que él le dijo que no, que él fue enviado a las ovejas de Israel o a las ovejas de su pueblo y que ella le decía, no, Señor, pero yo estoy aquí, aunque sean las migajas que caigan. O sea, cuando el Señor vio esa actitud, dijo, wow, qué fea. O sea, la fe la salvó y le concedió lo que le iba a dar, ¿me entiendes? Es cuando realmente uno está dispuesto a pagar el precio, a no claudicar, a no dejarse desanimar o a seguir insistiendo con vehemencia, ¿no? Pero sí, pastor, hay cosas que por la misma información que uno tiene, tú mismo contestas y realmente, es más, después de con la información que tiene, dice, no, hombre, si esto no debía ni habérselo pedido al Señor, esto no tiene nada que ver con él. Sí, Cecilia. sí, referente a eso que está hablando usted, personas que piden también por enfermedades, pero por salud y que venga la restauración de la salud, pero en un tiempo no se cuidaron y aún así piden y piden y tampoco se cuidan, sabiendo que por las malas decisiones llegan a tener enfermedades que son causa por lo mismo, ¿verdad? Por no O tomar sea, bueno. ese es un buen ejemplo de Cecilia, que a veces, bueno, no es tanto que piden por una enfermedad, sino por sanarse de una Disculpe, enfermedad. no, pastor, Oye, disculpe, por no, no, salud. sí, por salud, sí. Obviamente, para Dios no es imposible, ¿no? O sea, eso lo tenemos completamente claro, no solamente para la enfermedad. Ahora, si Dios en su voluntad quisiera que a mí me apareciera un carro en el parqueo, pues Él lo puede hacer. Ahora, yo no lo esperaría porque Él no trabaja en esa línea, pero en la línea de la sanidad, Él puede hacerlo, o sea, está bien. Pero sí, hay gente que realmente piden y piden por una enfermedad y al final y nunca se sana, nunca. Pero imagínate, si el mismo Pablo le pedía al Señor que le quitara el aguijón, ¿se acuerdan? Que la Biblia no es clara exactamente a qué se refiere con el aguijón, algunos dicen que es una enfermedad, otros que tal, pero independiente de lo que sea, ¿no? Sí. Pablo, siendo Pablo, y el Señor no se lo quitó, y el Señor le decía, hombre, pues bástate mi gracia, o sea,
No te basta la relación que tenemos y todo lo que te espera más adelante, la recompensa, tranquilo, y al final sigo con su ayuda. Entonces, Pastor, sí, pastor, Milton. dale, Milton. No, el pastor, quería contar una anécdota. Yo antes de ser cristiano, una vez un familiar se enfermó y una familiar de nosotros que asistía a una iglesia nos invitó a una vigilia y recuerdo que eso que usted dice, que no se cansen de pedir. Entramos a las 10 de la noche y el pastor decía, no se cansen de pedir, oren por la señora, que esto y lo. Y ahí nos dieron las 5 de la mañana pidiendo por la señora y a los 3 días la señora se murió. Sí, porque pues ahí te digo, y al final uno dice, bueno, oramos sin cesar, pero al final se hizo la voluntad del Señor, ¿no? O sea, pues es la voluntad de Él. Entonces, habría que cuestionarse si no se cansan de pedir ese, porque puede estar uno cayendo también en lo que hacía Pablo de las vanas repeticiones, ¿no? Sí. Porque acuérdate lo que uno hacía, ¿no? Bueno, lo que alcanzamos a ir a velorios católicos y todo eso. Bueno, recemos horario y los gozosos, los gloriosos y todas las letanías y todo lo que, bueno, era una batería brava de oraciones pero eran vanas repeticiones, ¿no? Entonces, eso no aplica en aquello de orar sin cesar, eso no tiene nada que ver. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, habla de en todo momento, todo el día, en cualquier decisión que tomes, considérame a mí, habla conmigo, consulta, pregúntate si yo lo haría, bueno, todo eso, ¿no? ¿Qué iba a decir, Pastor, Marquitos? es que también, bueno, ahora estaba leyendo ahí Mateo 6:33 que estábamos viendo, dice que más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Que sí. Viene en un contexto de que preocupados por el vestido y por qué han de comer y todo eso. Yo digamos, que supongamos que uno tiene un Dios tan, y de hecho, tiene todo el poder, que todo lo que pidamos Él nos lo dé, como un niño chiñado. Llegará el momento, pastor, en que tenemos tantas cosas y todo, que nuestra vida podría llegar a un punto en que decimos, no sé, qué pereza vivir, ¿verdad? O sea, puede llegarle a, me explico, pastor, la idea de que la vida, digamos, como Abraham tuvo que esperar 25 años por su hijo y quisieron ayudarle y más bien entorpecieron la labor del Señor con Agar. Entonces uno, que dicha que uno oyó la palabra de Dios y está en el camino de Él y todos los días es un día para luchar, para tratar de hacer las cosas mejor y es bonito porque usted todos los días tiene un día nuevo, diferente, y dice uno, a veces Dios lo sorprende a uno con cosas chiquiticas y uno dice, mira, yo quería tal cosa y la pedí así, solo pensé en eso y 2 días después o 4 meses después me nada. No sé si a ustedes les ha pasado. O a veces cosas que uno ha pedido al Señor y el Señor te sorprende con muchísimo más de lo que le hayas pedido, ¿no? O sea, pero muchísimo más, ¿entiendes? Y no necesariamente estamos hablando de dinero ni nada de esas cosas, sino, y también puede ser dinero, o sea, ustedes saben que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Pero sí es cierto, por eso la recomendación siempre es, gócense con lo que tienen hoy, sea mucho, sea poco, teniendo vestido, teniendo techo, den gracias por eso. Hay gente, siempre sirve, aunque no, digamos, no es una recomendación uno estarse comparando con la gente, pero siempre sirve saber que hay gente que está peor que uno. Sí, mejor es dar que recibir también, dice la palabra. Sí, y también claro, mejor es dar que recibir en la medida en que cuando uno da, digámoslo, es porque uno, pues, no es que uno tenga sobreabundancia, ni mucho menos, sino que tiene lo suficiente como para compartir, ¿no? O sea, Sí, y sí, eso lo entiendo, claro. definitivamente, eso es como cuando usted tiene deudas y usted le llega su platita y se las paga. ¡Wow! Sí. Usted se siente ese alivio. ¿Por qué? Porque en lo natural no es un secreto que el que tiene deuda es esclavo de aquel a que le debe, ¿no? O sea, y cuando uno se libera de una esclavitud, tanto en lo natural como en lo espiritual, pues es quitarse un peso de encima, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando tú le puedes ayudar a alguien Sí, mucha gente necesita. y tú le das algo a alguien y tú no sientes, primero que todo, no sientes ese peso de decir, wow, me descuadré, ahora qué voy a hacer este mes para recuperar. No, no. O sea, Dios te ha dado la capacidad de administrar bien lo que tienes para que ser de bendición a gente, ¿no? Está bien. En esa línea es mejor dar que recibir.
Pero lo que también decía Marquitos en eso de sí, o sea, uno gozarse con lo que uno tiene, no ser malagradecido, desafortunadamente lo hemos dicho varias veces, esta es una sociedad que nos enseña a nosotros a estar siempre pendientes de lo que nos falta y no agradecer lo que uno tiene, ¿no? Entonces, tenemos tantas cosas que agradecer que uno, cuando uno, y de hecho es algo que uno, creo que es un tema que vamos a tocar en la radio, algo así de la depresión el otro domingo, de cuando uno está en una situación de esas, hacer un balance, ¿no? Una lista de las cosas que uno debería agradecerle a Dios y el peor, o sea, el peor de los casos que alguien diga, pastor, estoy pensando aquí y tengo la hoja en blanco, es que no tengo nada que agradecerle a Dios. Entonces uno le dice, bueno, pues entonces agradecele que estás vivo, pues, estás vivo, o sea, tenés salud, por lo menos estás hablando, hay mucha gente que no puede hablar, me estás viendo, hay mucha gente que no puede ver, estás respirando, hay mucha gente que tiene una máquina para poder respirar, entonces, ¿cómo me vas a decir que no tienes cosas que darle gracias a Dios, ¿no? Pero a veces te digo, desafortunadamente, gente que se ve envuelta en este sistema consumista que nos lleva a pensar de que 20. ujú, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. sí, ese creo que la hemos leído ahora más arriba, pero sí, exactamente lo que dice. O sea, el Señor tiene, era lo que hablamos un domingo esto en la iglesia, ¿se acuerdan? Que, que la gente quería carne, ¿se acuerdan aquella? Es que ya no queremos más nada, queremos carne. Entonces le dijo, bueno, entonces van a comer carne y se van a hastiar. Y Moisés también así como, yo no sé si se agarró la como así. Decía, pero ¿cómo vamos a comer carne en un mes, toda esta cantidad de gente? Vamos a tener que, no, es que ni matando todas las vacas que traemos, ni agarrando todos los peces del mar, vamos a poder comer, es que es mucha gente. Entonces ya le dijo, hombre, si yo te dije que van a comer carne, es porque van a comer carne, o sea, ¿a qué te preocupas? O es que hay algo imposible para mí, o sea, y no es porque Dios sea jactancioso, sino que, pues para Dios no es imposible, ¿no? ¿Me entiendes? Cosas de esas. Le llegaba a las rodillas la carne. Sí, entonces, pero bueno. Bueno, vamos a ver si podemos terminar aquí. Entonces, bueno, pedir insistentemente, pedir conforme a la voluntad de Dios, pedir con los propósitos que agraden a Dios. Bueno, eso por un lado es lo primero que decíamos. El Señor obviamente nos motiva a pedir, ¿no? Porque dice, piden y se os dará, porque aquel que pide recibe, está bien, nos motiva a pedir, pero ya sabemos en qué línea, ¿no? Ya sabemos que tenemos que pedir con conocimiento de lo que a Él le agrada, insistentemente, conforme a la voluntad de Él, con propósitos que le agraden a Él. Eso está claro. Pero por otro lado, el Señor nos motiva a buscarlo, ¿no? Con la seguridad de que en Él vamos a encontrar lo que buscamos. Y lo dice ahí cuando dice, buscad y hallaréis. ¿Por qué? Porque el que busca halla, ¿no? Entonces, ¿cómo necesitamos buscar al Señor para que nos dé esa garantía de que vamos a encontrar lo que Él dice? Bueno, también hay consejos, ¿no? Primero, hay que buscar en el lugar correcto, ¿no? No podemos estar buscando, o sea, eso es como cuando uno, ¿se acuerdan el ejemplo que uno ponía de que es que como así virtual es más difícil? Pero por ejemplo, a mí se me pierde algo allá en el patio de la casa y yo vengo a buscarlo acá en la sala, ¿no? Y me dice Milena, ¿qué estás buscando? Y dice, es que vieras que se me cayó una moneda allá en el patio. Y le dice, ¿por qué la estás buscando aquí en la sala? Porque es que acá hay más luz. Me dice, bueno, pues nunca la vas a encontrar porque estás buscando en el lugar equivocado, ¿no? O sea, no es ahí donde tienes que buscar. Lucas 24:4 se acuerda, aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, pero ustedes, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive, no? O sea, como quien dice, ustedes están buscando en el lugar equivocado, como la vivienda, su dinero está en el lugar equivocado. Un saludo para la gente de la vivienda que está patrocinando este espacio. Entonces, no podemos buscar verdadera vida entre los muertos, no podemos buscar las bendiciones de Dios si estamos apartados de Él. Eso es un error que mucha gente comete. Querer, aspirar y pedirle a Dios que te bendiga cuando tú no estás en el reino de Él. O sea, ¿me entiendes? Y ahí vuelve y cae lo que ahora mencionaba Paola, ahora rato, y mencionamos, es decir, hay mucha gente que cree que está en los caminos de Dios, que cree que está en el reino de Dios, que cree que puede acceder a las promesas de Dios y le piden vehementemente, lo que hablamos ahora, le piden vehementemente, insistentemente,
confiados, pero asegurémonos primero que estamos en el reino de Dios, ¿no? O sea, y siempre les pongo el ejemplo de Colombia, Costa Rica. Yo no puedo pedir cosas que se dan en Colombia porque yo ya no estoy allá, yo estoy acá, entonces yo tengo que acomodarme al reino de acá y pedir conforme a lo que den acá, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, no pidamos, no busquemos al Señor, no busquemos las cosas de Dios en el lugar que no es, hay que buscarlo en el lugar correcto, porque Él dice, busquen y hallaréis, porque el que busca halla. Primer consejo, buscar en el lugar correcto. ¿Queremos cosas de Dios? Asegurémonos que estamos en el reino de Dios. Yo sé que todos lo entienden, pero recuerde, esto es un discipulado. ¿Y para qué se discipula uno? ¿Para qué se discipula uno? Enseñar. Para ir a discipular, ¿no? Esa es la idea. Entonces cualquiera podría decir, pastor, por que usted nos está enseñando cosas que nosotros ya sabemos. No, es que es para que las reforcemos, aprendamos, porque nosotros, la idea es que nosotros vayamos a discipular, ¿no? Entonces, no busquemos a los vivos, ¿dónde? Entre los muertos. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia de ese endemoniado que vivía entre sepulcros? ¿Y te acuerdan? Que el Señor lo encontró y que él vivía entre sepulcros y que dice la palabra que daba gritos y gritos y decía, pero ¿quién? O sea, si imagínense, ubíquense ustedes en su mentecita ahí a esta hora que son van a ser las 9 de la noche en la mitad de un cementerio pidiendo por ayuda. Bueno, obviamente Dios, ojalá que no salga nadie a ayudarle a uno, porque, pero ¿quién va a salir? Nadie, pues está uno entre muertos. Ahora, si saliera alguien, pues Dios guarda. Pero entonces, uno no puede estar pidiendo ayuda donde no es, ¿me entiende? O sea, hay que estar en el lugar correcto. Si usted va a pedir ayuda, no busque al vivo entre los muertos. Para dar un ejemplo, ¿no? Primero, buscar en el lugar correcto. Segundo, entender que la actitud de buscar refleja nuestra fe. O sea, Salmo 111:2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Entonces, en la medida en que nosotros busquemos, pero obviamente que esa búsqueda refleje nuestra actitud, en nuestro corazón. El Señor siempre, y se lo he dicho varias veces cuando Él le decía a las iglesias, yo conozco tus obras, yo sé por qué me estás buscando y sé lo que hay en tu corazón. O sea, a Dios no lo podemos engañar, o sea, nosotros podemos engañar entre todos, ¿no? Usted quiere buscar y encontrar y que el Señor diga, porque el que busca encuentra, sí, pero hágalo con la actitud correcta, ¿no? Porque el Señor conoce, entre nosotros nos podemos engañar, pero el Señor sabe, ¿no? Y esto que ya lo hemos visto, o sea, buscar primeramente el reino de Dios, o sea, buscar primeramente el reino de Dios, justicia y todas las demás cosas llegan, ¿no? El que busca encuentra, eso sí, pero que lo primero que busquemos que sea el reino de Dios. Y no solamente el reino de Dios, sino que más. La justicia. Su justicia, entendiendo que la justicia que es la voluntad de Él, ¿no? O sea, eso lo tenemos que tener claro. Y lo tercero que dice el Señor, lo que nos está instando ahí es que, o sea, llamar con la seguridad de que esa puerta a la que estemos llamando se va a abrir, porque Él dice, llame y se abrirá. ¿Por qué? Porque el que llama se le abre. Está hablando de una puerta, ¿no? Entonces, a veces en nuestra desesperación, muchas veces uno tiende a estar tocando las puertas que no son, puertas equivocadas, ¿no? Que, por cierto, muchas de ellas ni se abren, y algunas se abren, pero más bien para perdición, ¿verdad? Para perjudicarlo más a uno. ¿Por qué? Porque son puertas. Es lo mismo cuando uno abre su corazón con alguien, ¿no? Uno no puede abrir el corazón con cualquier persona. Uno tiene que saber con quién, a quién le deposita su confianza, con quién habla. ¿Entienden? No le va a pasar como aquel rey que vino la gente a visitarlo y se puso a mostrarle los tesoros a todo el mundo. Y entonces, ¿qué pasó? Después vinieron y lo robaron. Porque así es, uno no puede mostrarle sus tesoros a todo el mundo, ¿no? Uno tiene que ser selectivo, ¿no? Entonces, llamar con la seguridad de que esa puerta se va a abrir. Ahora, hay que comprender que si esa puerta estuviera abierta, pues entonces el Señor le diría, toquen para que se les abra, ¿no? Si estuviera abierta, no, la puerta está cerrada y hay que abrirla. Y el Señor dice en Juan 10:19, yo soy esa puerta. Al que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? Pero es una puerta que hay que abrirla. Ahora, ¿cuál es la llave que abre esa puerta? Para que cerremos este tema. ¿Cuál es la llave que abre esa puerta? Milton dice que Jesús. ¿Por qué Jesús no? Porque Él es la puerta. Porque Él es la puerta. Entonces, Él es la puerta, estamos claros, ¿no? Porque Él dice, yo soy la puerta, ¿cierto? Es la fe. La fe puede ser, pero hay otra palabra más clave que es la que va a abrir esa puerta. Entendamos que la puerta es Él, o sea, Él dice, el que llame se le abre. Y como yo soy la puerta, entonces, por medio de Él, La palabra. la palabra, la fe, pero hay otra palabra más clave que es la que abre esa puerta.
Al que Pero, pide, que le abra. bueno, el que pide está bien, pero es que créeme, miento que hay mucha gente que pide y esa puerta nunca se le abre. En la nueva criatura no. Bueno, o sea, tú dices la nueva criatura, digamos, para poder entrar, para poder entrar, ya hay que ser una Por nueva la criatura. salvación. La salvación, hay que tener la salvación para poder entrar por esa puerta, ¿no? Porque, digamos, haga cuenta que es Cristo, ¿no? O sea, ubiquémonos en esto. Si es una puerta, ¿para qué sirven las puertas? Para Para regalar. cerrar una habitación. El arrepentimiento. Eso, Flor, 35 puntos para Florian. Gracias. El arrepentimiento es la llave que abre esa puerta. ¿Por qué? Si no hay arrepentimiento, no hay nada. O sea, No hay la puerta perdón, está no. ahí, todo está ahí. Lo que te decía, hay gente que pide, pero como no hay arrepentimiento, o sea, no se les va a abrir la puerta. Hay gente que conoce palabra, Paula, pero si están en pecado, yo conozco gente que conoce palabra, pero están en pecado. Entonces la puerta estará cerrada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la llave que abre esa puerta? El arrepentimiento. Entonces, cuando uno llega a esa puerta con arrepentimiento y clama y llama, ¿cuál es la respuesta? Ahora, la otra pregunta es, si el arrepentimiento es la llave que abre esa puerta, ¿cuál es la respuesta de Dios hacia esa llave que es el arrepentimiento? El perdón. El perdón, pero digamos que Dios lo perdona a uno movido por su Misericordia. misericordia. Entonces, es un orden. Acuérdense que en las cosas de Dios hay un orden, ¿no? Uno reconoce que hay un Dios al que ha ofendido, le pide perdón con un genuino arrepentimiento y obviamente el Señor, movido por ese arrepentimiento de la persona y movido por su misericordia, porque es misericordioso, nos perdona, ¿no? Nos limpia, porque es una puerta, estamos de acuerdo, es una puerta en la cual no podemos entrar sucios, ¿no? Tenemos que estar limpiecitos. Eso es como cuando hay códigos de vestimenta en algunas actividades que dicen, no, usted solamente puede entrar aquí si trae saco y corbata y todo eso. O sea, por más que nos hayamos bañado y todo eso, si no llevamos saco y corbata no puede entrar. Bañaditos, limpios, recibimos el Espíritu de Dios, el nuevo nacimiento, entonces ahí podemos entrar por la puerta, ¿no? Y se hace realidad todo lo que está aquí. Entonces dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. ¿Por qué? Porque arrepentido has pedido perdón y entonces como genuino ha sido tu arrepentimiento, genuino es el perdón que recibes, genuino es tu nuevo nacimiento, entonces sos salvo y entonces podrás entrar y entonces hallarás pastos, ¿no? Wow, tremendo eso. Entonces esa es la llave, ¿no? Bien, bueno, ya esto dejémoslo para la puerta estrecha, dejémoslo para el otro martes. Creo que avanzamos bastante. Bueno, voy a dar de compartir por acá. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias. Bueno, no sé si tienen algún comentario. Creo que hemos comentado ya mucho hoy, pero no sé si alguien quiere hacer un comentario final o antes de orar o una pregunta o quieren que andemos en algo. O todo está claro. Cuando no hay preguntas hay dos opciones. Siempre hay dos caminos, ¿no? No hemos hablado del camino, ¿no? Cuando no hay preguntas hay dos opciones. O todo está claro o nadie entendió nada. Está claro, está claro. De mi parte está claro. Ok. Ya, lo dijo Paula, lo dijo Paola. O sea, ya es suficiente. Solo faltó Paula y era que había hecho la moñona a los tres. Sí saben que es una moñona, ¿no? ¿No, no saben? No, señor. Bueno, en Colombia se le llama moñona cuando uno hace el juego completo, ¿no? O sea, por ejemplo, como que, bueno, después les explico qué es una moñona. Pero ahí queda, es como cuando es combinación, por ejemplo, aquí está Paula, Paulo, bueno, sí, faltó Paola. Está Paula, Paola, Paula y Paula. Entonces, cuando los cuatro se hubieran puesto de acuerdo y dijeron, wow, hicimos moñona, güey, todos juntos, ¿no? Pero eso es teología pura, pero eso es otro tema. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad. Flor, y usted que te ganaste esos 35 puntos, despídenos en oración. Bien. Bendito Dios, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por esta noche hermosa, que nos diste la oportunidad de aprender de ti, de tu palabra, de compartir acá con los hermanos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu inmenso amor.
Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos acompañes siempre, que nos des la sabiduría y que nos des esas ganas, Señor, de compartir esto con otras personas que no tienen esa posibilidad. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo. Te pido también, Señor, por las personas que ahorita andan buscando trabajo, que no tienen, porque sabemos, Señor, que la están pasando mal. Gracias, Señor, por darnos ese amor en ti y por todas las cosas hermosas que siempre nos das. Todo esto, Señor, te doy las gracias y te pedimos en el nombre amoroso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor. Amén.